Buenas noches, viernes intratable. ¿Cómo están todos? ¿Cómo van? Bueno, a ver, la historia es esta. Hay un montón de temas que quedaron a partir de lo que sucedió anoche. La larga, como dije anoche, vamos a repetir lo mismo. La larga conferencia de prensa de Axel Kicillof acompañado por Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Tus guitarristas. Sí, viste, estaba... no quiero poner a decir... Viste que el trío Los Panchos siempre tenía un cantante al lado, ¿no? Eddie Gourmet. Eddie Gourmet, y vos sos joven, claro. Eddie Gourmet. ¿De qué hablan? Los teloneros. No sabemos de qué hablan, dicen acá, claro. Nunca vieron el trío Los Panchos. Decir No, Eddie a Gourmet ver. de Grupo de Riesgo. Pero lo que notamos hoy, lo que notamos en redes, en comentarios periodísticos, la gente en la calle, porque la gente a uno lo para. Viste que aparte, no te podés escapar, el barbijo no te oculta. No. La gente sabe quiénes somos. A algunos les sirve, a algunos les viene bien. Barbijo, Bueno. capucha. No, y notamos que había un especial énfasis en la cuestión de los 21 días. Anoche nosotros lo planteamos como tema 1. Dijimos, miren cómo le vamos. Anoche dijimos 21 días. Parece que han molestado dos cosas. Todo el mundo pensaba que iban a ser 14. Y el modo en que se dijo 21. Porque no fue, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Miren, esto no va a ser por 14 días. Esto va a ser por 21. Fue, me olvidé. Era hasta el 28 de junio, ¿eh? Nos encontramos. Claro. Quedó como que... Pero como eso me lo contás así, de costado, no me lo explico. Y además pasó otra cosa que la planteaba Campolongo el miércoles. ¿Cuál es la explicación de por qué hasta el 28 de junio y no hasta el 14 de julio? Bueno, presidente. El día de la toma de la Bastilla. Yo la tengo. Por ejemplo, ¿por qué no el 4 de julio? ¿Por qué no el 4 de julio? ¿Por qué no el 6 de agosto? ¿Por qué no el 8 de septiembre? Bueno, las fechas son todas tentativas porque no cambia demasiado. Pero cada 2 semanas también, ustedes que hablan tanto del desgaste, de la angustia, pasa volando. No, lo que pasa es que 2 semanas era el número que se espera. Claro, de eso los nos dijeron. casos de duplicación y de los casos en que vos te contagiás son entre 10, 12, 14 Entonces, días. Por eso era lo lógico que sea. Vamos con la encuesta y después 21. Branca dice que tiene respuesta. Vamos a escucharlo. Vamos a ver la encuesta que tiene que ver con esto. ¿Qué te produce que la cuarentena dure 21 días más? Bueno, me da más seguridad, 27,2%. Este resultado está con la carita de Vilouta. Vilouta y Branca. Me genera más angustia. Estamos los demás, ¿no? Sí, yo... La verdad, a mí me siento raro siendo mayoría alguna vez en una encuesta. Me siento exótico siendo mayoría en una a encuesta. nuestra producción, pero yo le hubiese puesto la tercera opción. ¿Cuál era? Ambas. Vilouta, va. No, querido. pienso lo ¿Para qué mismo, hacemos la ¿viste? Las dos encuesta? están Claro. ¿Y para qué hacemos la encuesta? Diego, estamos conectados de una forma que realmente pero me ¿Pero qué es lo que les da preocupa. más seguridad? Si la encuesta la hacemos para meter cizaña. Bueno, esa angustia que estemos atravesando un momento tan difícil, que mucha viene el gente no pico, que puede viene todo trabajar. lo alarmante, que gente se puede enfermar, pero también me da seguridad que el presidente, que la nación, que el Estado nos cuide. Que ¿Podés te partir cuide una pantalla? semana menos. Para el Diario de la Nación, que sigue el tema Vilouta diariamente. Hoy La Nación ha hecho una gran nota de Vilouta. ¿Hoy? Sí. conocido, Hablando de Vilouta y su tono oficialista. Dice La Nación. ¿Eso puso? Bueno, dice La Nación. ¿no? Bueno, lo quiero leer. Que siga atentamente tus pasos. Yo llegué a este programa y cada vez que partíamos pantalla, Brancatelli y Vilouta se mataban. Eran enfrentados. Ahora Ahora ya partí no. pantalla. No, pero hemos tenido puntos de coincidencia Y ahora- en temas también. Tampoco Sí. es un... Ahora están los dos. Vilouta es así. Dale, Vilouta, Claro. vamos. Yo hago Vilouta, así, yo hago así. es así. Es Vilouta. así, cuarentena. Acá está pidiendo la producción Diego, si pueden chocar los Diego, codos. ahí. Sacame a mí, Somos sacame. Los dos escribimos con la Ahí izquierda. está, chocan los codos, ven, Ahí, muy bien. Diego, ahí, Tuvo ¿cómo que me cuesta? llegar Muy una bien. pandemia para lograr Ahí está, esto, tac. ¿eh? Reconozcan mi mérito. Esa es la foto. Mi mérito Ahí que está. estamos Tiene que uniendo. Claro. Unidos por la cuarentena y un corazoncito. Mirá que tengo un poquito de No. Tuvo que artrosis, llegar una pero- pandemia. Vamos, de apuren, tipo porque- para compañero, lograr A esto. partir de los 25 vas perdiendo un 1,5%, ¿viste? Yo estoy... Entonces, Como- bueno, listo. Unidos por la cuarentena. Total. Llega Noriega para romper todo. Buenas noches, Noriega. ¿Cómo te va, Fabián? No, a mí lo que me parece que más que el tema de los 21 días es porque no vienen acompañados de un horizonte, de alguien que te dice, en 21 días vamos a hacer esto, vamos a ver tal cosa. Es siempre patear la pelota para adelante sin la sensación de que tenés un plan, de que te están llevando hacia un lado, porque el lado es simplemente que no suban, que no suban, que no suban, que no suban. Y eso no es un plan, ¿no? Sí, a mí me sorprendió, no gratamente, hoy le preguntamos a Larreta, en varios reportajes, a Horacio, cuándo él se había enterado de que era 21 días. Y dijo, minutos antes. Sí. Muy bueno. Bueno, pero convengamos algo. Convengamos algo.
cada 14 días que nos encontramos con el mismo tema o los sábados era, todo el mundo decía un tanto desgastante. Un tanto desgastante. Sí. Todos sabemos, y creo que tenemos todos un punto de coincidencia, queremos que la gente vuelva a trabajar, que económicamente intentemos despegar, como algunos países ahora están tratando de sacar la cabeza. Bueno, la van sacando. Todos de acuerdo. Si yo tuviera la capacidad para poder hacer un aporte y decir el protocolo, pero no soy ni médico ni científico y no puedo aportar ciertas cosas. Pero a ver, Paulo, todos opinamos de todo. Es lo mismo. Sentite liberado para opinar. 21, 28, 35, porque no lo vamos a solucionar. Que cuando claro, es lo mismo. Un plazo tan prolongado, prácticamente un mes más, hoy se conoció que hay 900.000 nuevos desocupados en la Argentina. Obvio. ¿Qué horizonte le das a esa gente que perdió su trabajo? Y si le tenés que sumar además a los 900.000, que es una enormidad. Tenemos un informe económico. Una enormidad. Porque pasa esto. ¿Le das el mismo panorama que hubieras dicho 14 días? No, esperen. No, ninguno. No. Déjeme aclarar esto. Tenemos un informe preparado, que es económico, porque suceden dos cosas. En Argentina comienzan a sumarse las malas noticias, caída de la industria, caída de la construcción, 900.000 puestos de trabajo, hay mucha changa ahí en ese cálculo, pero es la realidad, es la economía informal argentina. Es la geografía laboral argentina tiene mucha informalidad. Mientras Estados Unidos te bajó el índice de desempleo brutalmente hoy, mientras España comienza a recuperar también empleos y mientras China empieza a recuperar crecimiento. Entonces, ¿cómo? Es como que se nos chocan también ahí los planetas. Vamos, dale. Tenemos un segmento, vienen economistas para hablar de ese tema. Vamos con lo que pasó en el día, dale. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Y considerando la flojedad de los números que presentan los gobiernos de la Argentina en materia nacional y provincial, es un tema que algún día discutiremos, ¿no es cierto? Si efectivamente estamos tan bien. Ayer el gobierno decía, bueno, en 85% del país hemos liberado la cuarentena. No, señor. 85% desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico y demográfico, es menos del 50%. Lo que ha facilitado esta enloquecedora manera de comportarse de los medios de comunicación es que no se produjeron las miles y miles de muertes sobre las que hubieran trabajado periodísticamente también para defenestrar al gobierno. Yo no tengo ninguna ideología armada. A mí me gusta un político fuera de su partido, si me gusta como persona, no importa el partido político. Yo creo que los partidos políticos es insignificante. La ideología de cada partido ya no existe. Yo estuve con Macri hasta el final. Estimo mucho a Mauricio, desde luego, pero no estoy trabajando con ningún político argentino. Dolorido el intendente Lunghi, que lloraba. Lloraba. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos. Cumplen la función de un partido único. Que tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, son el equivalente al Stalin, al Hitler. La verdad que con todos los problemas y la tristeza que estamos viviendo, agregar este tipo de declaraciones de parte de una persona como Zaffaroni y con el respeto que todos le tenemos, es muy triste. No podemos utilizar ejemplos como la dictadura, como el nazismo, que han sido tan caros a la vida de los pueblos para cualquier cosa. Los ñoños siempre se quejan. Si está cerrado porque está cerrado, si está abierto porque está abierto. Dice, ahora lo abren un poco más, que suben los casos. ¿Cuándo? ¿Me tiene el harta, doctor? No hay que esperar al 28 de junio para tomar ninguna medida. En el medio podemos tomar medidas. ¿Ustedes están pensando seriamente en alguna reapertura de la industria dentro de la ciudad? Sí, por supuesto. No solo pensando, sino estudiando. Mi foto así mental que más rondó por mi cabeza los últimos años es la de la última vez que ando acá. Esa es la imagen que no me saco. ¿Cómo no? Adiós. Agarra como una desesperación, listo, como de querer volver ahí. Si alguien intentó hacer una grieta entre salud y economía, es un estúpido. En segundo lugar, si intentó con eso hacer una grieta entre quienes están por la vida y la muerte, doblemente estúpido. El gobierno no puede encerrarse en el sanitarismo para gobernar, y que también necesita otra cosa, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿cómo sería un gobierno de los médicos? ¿Estaría mal? ¿Soportaríamos un gobierno de los médicos? Impecable la producción, pues nos deja la pelota picando para preguntarle a Fernán Quiroz, que le agradecemos que esté aquí, ¿cómo sería un gobierno de los médicos? Un desastre. Un desastre. Para Tabaré fue presidente de Uruguay. Sí. Hay intendentes, gobernadores.
Bernie es médico, Lunghi de Tandil es médico, hay muchísimos. Bernie. Fernán, vos llegaste al ministerio en diciembre. Sí. ¿Con experiencia en la función pública? Yo estuve trabajando todo el gobierno de Horacio, el primer gobierno, estuve trabajando como asesor de salud con él y trabajé mucho en el programa de gobierno de la ciudad y también desarrollé una política pública muy fuerte de combinación provincia-ciudad que se llama Red Pública de Salud del AMBA. Trabajé con María Eugenia y con Horacio. Capaz que hace un año te planteaban, te iban a decir, mira, vas a ser ministro y además que vas a ser ministro, vas a ser el ministro que va a enfrentar la pandemia más grande del último siglo. La verdad que nunca hubiera imaginado. No hay nadie, ¿no? En mi vida que me iba a pasar esto. Nunca me hubiera imaginado. Digo, en lo personal es un desafío y un aprendizaje enorme. Sí, decididamente, es todo junto. Es como es la pandemia para todos, ¿no? Es un desafío, es un dolor, es un esfuerzo. Son un conjunto de sensaciones todas combinadas, ¿no? Bien. Fernán, ¿ustedes participaron de la decisión de 28 de junio y no 21? No, yo no estuve en la reunión allí, así que no sé cómo fue la decisión, no participé. ¿Es sanitaria, es política, es decisión, punto? No, a mí me parece que de lo sanitario no cambia demasiado, porque, digamos, como bien comentó Horacio, y creo que estaba en el informe recién ahí explicado, las medidas a lo largo de estas 3 semanas se pueden seguir tomando, de manera que me parece que es un tema más de disminuir esta intensidad cada 12, en realidad era cada semana, ¿no? Porque era una semana la medida, la otra semana la intensidad de lo que iba a venir de la medida, a la otra semana analizar lo que se había dicho, es decir, era como una agenda permanente sobre la medida que era bastante desgastante. Con respecto a lo que dice Horacio ahí, que lo explicó a la mañana y lo recogíamos en el informe, él me explicó en la radio esta mañana, me dice, mira, a partir del lunes ya se sabe lo que se abre en la ciudad, pero eso no quita que antes del 28 pueda haber otras actividades que pueden también reabrirse. Te pregunto, ¿qué hay en semáforo amarillo, que todavía no es verde, pero no es rojo? ¿Qué habría? ¿Industria? Mira, yo te diría, al día de hoy no sabemos si dentro de 1 o 2 semanas vamos a proponer agregar alguna actividad o desagregar alguna actividad, con lo cual me parece que no tiene... ¿En 15 días peluquería? Depende cómo esté. Depende de los números. Sí, claro, nosotros decimos siempre, es semana a semana de acuerdo a cómo evoluciona la curva. ¿Y se puede traducir ese número? Es decir, a la pregunta de Fabián, depende del número. ¿Cuál es el número base, límite, para decir puedo abrir un poco más? Yo otra vez, o claro, ¿cuál es ¿Cómo lo medís? Mira, es un conjunto de números que básicamente tiene con el número crudo, es decir, la cantidad de casos del día, la velocidad de crecimiento de los casos del día y el comportamiento social. Yo diría que esas son las 3 cosas que más nos determinan qué debemos hacer. Si seguimos con esta cantidad de números hoy en la ciudad, podés pensar en 2 semanas si el número que tenemos hoy no se moviera durante 2 semanas, sería una gran noticia, porque eso significaría que el R está en 1. Eso sería que la contagiosidad está en 1, significa sería una gran noticia. Todavía nunca logramos tener ese valor en todo el periodo de la pandemia. Acá está diciendo Gustavo que es 420 el número de hoy, que es más o menos el promedio de ustedes los últimos 10 días. Sí, estamos entre 350 y 420 allí. Hay que ver, Fernán, buenas noches. Sí, buenas noches. Hay que ver cuántos testeos hicieron, porque la ciudad venía haciendo en los últimos días alrededor de 1.240. Digo, sí, para medir bien esto. Yo te diría entre 1.200 y 1.500 son lo que venimos haciendo por día, sí. Eso es lo y que el día de hoy creo que es un número de 1.400 y pico. Después contemos, porque mañana detectar no solamente es en los barrios vulnerables, sino mañana te puede tocar en tu casa de Balvanera. Lo que veníamos pidiendo hace meses, que era Coronel Díaz y Santa Fe. Después contémoslo, pues es importante. Hoy le pregunté a Horacio, y le digo, económicamente la ciudad está encendida ¿en cuánto? Y me dice, por la recaudación un 53. Pero como estamos, y yo lo entiendo, con el tema de la angustia, el tema del agotamiento, el tema que los chicos y todo eso. ¿Ustedes podrían, como vos planteás, si es necesario en algún momento decir, tenemos que ir marcha atrás? Pues yo veo como que la sociedad hace su cuarentena a su estilo y como que no está muy dispuesta a retroceder si ustedes plantean algún tipo de retroceso. Mira, a mí me parece muy importante decir que los gobernantes gobernamos en tanto representamos a la sociedad y nos vinculamos con ella. De manera que todas las políticas de gobierno, sobre todo las sanitarias, que requieren de la participación en la construcción colectiva en muchos sentidos, requieren de una vincularidad entre el ministerio y la sociedad. De manera que nosotros vamos acompañando, por un lado, las políticas públicas que debemos acompañar y empujar, y por otro lado, escuchando a la sociedad y la diversidad de opiniones que hay en la sociedad. Ustedes las reflejaban recién en el informe. Es decir, hay una diversidad de miradas que es natural y enriquece la mirada colectiva. El comportamiento en la ciudad es bueno, porque esa es una discusión que tenemos muchas veces con Paulo, ¿no? Que dice, no, mira qué desastre. No viniste anoche. Pero yo me pasé del lado de Paulo. No, yo estuve anoche y me acuerdo que dijiste. Yo pasé por 11. Por eso no te diste cuenta. Perdón, tenés razón, disculpa. Yo pasé por 11, Débora. Bueno,
Mirá, pero una cosa es que la gente esté en la calle. ¿Al mediodía? Otra que respete el distanciamiento social. Por eso me gustaría saber la Claro, opinión del ministro. pero yo insisto en el concepto, Débora. Si nosotros somos capaces de proponer una política pública y la gente es capaz de tomarla y conducirla, significa que todavía estamos en condiciones de gobernar esta pandemia y de conducir esta pandemia en conjunto. El momento en que el gobierno opine una cosa y la sociedad opine otra, va a ser el momento en que la pandemia va a ser muy difícil de conducir. Bueno, entonces, ojo, es muy importante lo que decís. Sí. Ujú. En las encuestas se empieza a ver más no que sí al acompañamiento a la cuarentena. Pero son dos cosas diferentes. Sobre todo en la ciudad. Son dos cosas diferentes, porque Débora estaba diciendo una cosa que es correcta. Hay gente, ustedes mostraron, 70, 80% de la gente está angustiada. Sí. Y eso es un sentimiento absolutamente normal en un ser humano que hace 3 meses que no sabe cómo va a seguir su vida. Entonces el tema no es molestarse o enojarse con esa realidad. El tema es poderla comprender y acompañar a la gente en el momento que está pasando. Y de eso se tratan las políticas públicas. Yo no me refiero a que estén de acuerdo o no con la cuarentena. Yo me refiero a que nos tenemos que poner de acuerdo cómo es la mejor manera de pasar esta pandemia. La ciudadanía porteña con el gobierno porteño coordinando y acordando políticas. Dentro de las poquísimas verdades compartidas que te deja el coronavirus, porque cada verdad que se establece es desmentida, es muy difícil, ¿no? Cada cosa que decís. Hay una duración de la curva. Es verdad que Argentina la alarga, pero da la sensación de que ciudad va adelantada a provincia. ¿Qué pasa si llega un día en el que ciudad no tenga casos y GB así? El día que Ciudad no tenga casos tendrá que implementar una política de identificación precoz de los nuevos casos, porque vos sabés que casos cero y que nunca hayan vuelto todavía no pasó en ningún país del mundo. Pero ¿cómo sería la frontera entre ciudad y provincia si eso pasara? De la manera más contenida posible, de la capacidad de contagiar de un lado al otro. La metrópoli no es divisible en términos físicos. Yo lo dije en multiplicidad de veces. Ya esto no es Jujuy. Cierro y se terminó. Un conglomerado de 15 millones de aún personas. en el escenario que la ciudad tenga 0 casos y GBA tenga, por una cuestión de tiempo, nunca, jamás se va a cerrar y aislar a la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que eso es inviable. Digamos, el nivel de interacción e interdependencia que hay entre el conurbano y la ciudad. La convivencia. Además, ¿dónde se atienden? ¿En qué centro de Pero salud además se atiende? un montón de tareas esenciales que se hacen a uno y otro lado, un montón de integración logística entre la ciudad y el conurbano. Es decir, eso es un pensamiento relativamente... Es imposible. Simplificar una realidad compleja, eso no es razonable. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que creo que lo conversamos cada vez que tenemos oportunidad, que es el tema de la saturación o no del sistema público de salud, porque esa es la base de si se te descalabra todo o no en esta pandemia. Y me llama la atención, en la ciudad tenemos, si yo te cuento solo los residentes, 10.000, apenas un poquito más de 10.000 contagiados, pero tenemos 108 en terapia intensiva, es decir que esto me da que hay un 10%, que es una tasa que duplica lo que siempre se dijo, que era solamente el 5% los que iban a terapia. Entonces, en este marco de que si vos tenés un 10%, ¿cuánto tiempo te falta para que te saturen las camas? Espera, primero, la cantidad que va a terapia intensiva no es la cantidad de camas ocupadas, porque cada persona que va a terapia intensiva te ocupa 10 a 20 o 30 días de cama. Si vos internás a un paciente en terapia intensiva y durante 20 días te aparece como una cama ocupada. Pero fue un caso. Es decir, los 108 que hoy tiene la ciudad en terapia intensiva no lo tenés que hacer progresivamente por los 10.000 de contagio. Claro, hay que hacer bien la cuenta. Nosotros la tasa nuestra, yo la última vez que vi igual esta de tasa... 10.000 es el 1%, ¿no? Es el 1, no el 10. Claro, pero 10.000 fueron a lo largo de un montón de tiempo. No, está bien, pero el 10.000 es un largo tiempo. Claro, tenés razón. El 10% son 1.000. Sí. El 100 es El 1. 100. Por eso, pero es que, Sí. es que Por eso es bajo el porcentaje. Pero, En realidad, el ¿por qué porcentaje de entonces los científicos del el CONICET... porcentaje de la ciudad es de 4 puntos. De 4% lo tenemos medido. Pero ¿por qué los científicos del CONICET siguen diciendo de que se satura el sistema sanitario de la ciudad de acá a 30, 40? Perdón, algunos dicen, no, No, todos. Bueno, algunos. No, es un informe, es un informe. Es un informe que yo lo voy a tratar de explicar bien a la gente para Vos que... lo has explicado, pero... Sí, lo vuelvo a explicar si lo necesitan. sí. Es, digamos, lo que ellos hacen es toman el R de la ciudad, un R un poquito sobreestimado por el valor que le ponen, pero en todo caso el R de la ciudad y lo proyectan de acuerdo a esta metodología CIR, que se ha descrito como metodología para proyectar la cantidad de casos que va a haber en la curva. Y digamos, lo que ellos hacen es la ecuación matemática de cómo sigue. Lo que pasa es que ahí hay una interpretación que me parece que hay que verla de una manera un poco diferente, que es, en la medida que los casos aumentan, hay dos cosas que cambian críticamente, que son las dos que determinan el R, que son las políticas públicas y el comportamiento social.
Entonces, es poco razonable pensar que el R que hay hoy no va a cambiar por ningún motivo así todas las camas estén ocupadas y no haya más lugar para nadie. Claro, que la gente se comporte igual. Efectivamente. Claro. Entonces, digamos, la discusión técnica con ellos es que efectivamente esa curva es el CIR técnicamente correcto. En la práctica esas curvas así no se modelan. Es matemática pura. Es matemática pura, pero en las políticas públicas de restricción, nosotros cambiaríamos las políticas y la gente cambiaría su forma de comportarse. Con lo cual no es una curva que sigue esa ecuación de manera indefinida. Podemos quedarnos un poco más tranquilos, porque yo cada vez que veo esos informes... No, yo te diría, tranquilo no me quedaría nunca. Esto es una pandemia que ha destruido todas las dimensiones humanas en la mayor parte de los países de la Tierra, sobre todo los más poderosos, sobre todo las grandes ciudades y las grandes urbes. De manera que tranquilo, no hay que quedarse. Y como siempre digo yo, no estamos optimistas. Lo peor está por venir. Lo que estamos trabajando es definir políticas públicas que desarrollen una vincularidad entre lo que la gente puede hacer y lo que nosotros debemos cuidar para que esta curva no se dispare. Esta es una pregunta para mí central, sobre todo dada la incertidumbre de la pandemia que te genera la propia pandemia. ¿Lo peor está por venir o Argentina con esta cuarentena, la más larga del mundo, puede evitar lo que comillas se llama lo peor? No, pero seamos bien claros. Si vos tenés un R más de 1, significa que hoy, si uno está enfermo, mañana va a haber 1.2. Significa que lo que va a venir es peor que lo de hoy, no tengas ninguna duda. Mientras el R esté arriba de 1, mañana vamos a tener más casos que hoy. Y pasado más que mañana. ¿En cuánto está hoy? 1.2. ¿Y país más bajo? No, estamos hablando siempre de la Ciudad de Buenos Aires. AMBA. La realidad país es muy heterogénea, el AMBA es una realidad, el país es otra realidad. ¿Y el R en AMBA lo miden? No, yo no mido el R de AMBA, yo mido el R de la ciudad. 1.2. 1.2 en la ciudad, eso significa que cada 5 días un enfermo se transforma en 1.2 enfermos. Eso significa que la curva está evolucionando. Pero a ver. Ha evolucionado de manera suave, porque 1.2 es un aumento suave, y eso te da cierto espacio para dar algunas actividades a la sociedad, para que recompongan su emocionalidad, repongan su energía, como para poder estar preparados para lo que tenemos que seguir. Por ejemplo, ahora se suma la actividad física, la salida con los chicos los 2 días. ¿Eso es a partir del lunes o a partir de este fin de semana? La de los chicos a partir de este fin de semana. Se incorporan los 2 días. Sí. El resto a partir del lunes porque necesita el DNU de Nación para hacerse posible. ¿Y eso ustedes evaluaron, digamos, que ya las aperturas con los niños en los fines de semana no había modificado la tasa de duplicación, por eso lo amplían? Dado que vemos que el escenario es complejo y la curva sigue evolucionando, aunque lenta sigue evolucionando, nosotros necesitamos dar una respuesta a la ciudadanía. Hay muchas personas que no pueden continuar con el cumplimiento de la propuesta, y entonces nosotros estamos dando una respuesta a esa ciudadanía en escenarios donde creemos que el aumento del riesgo es mínimo. A ver, espera, porque voy a hacer, es una repregunta de la anterior. Claro. Si lo peor está por venir y tenemos una cuarentena que llega hasta el 28 de junio, ¿yo puedo presuponer entonces que seguimos en cuarentena cuanto mínimo hasta agosto? Yo no presupondría nada en esta pandemia para más de 2 semanas por delante. Lo que tenemos que saber es que todavía tenemos que hacer un esfuerzo para bajar ese R de 1.2 debajo de 1. Cuando el R esté debajo de 1, podremos decir... ¿Pero no puede pasar que se quede en 1.2 y no crezca? No, es que 1.2 es un crecimiento. No. Es una medida que se quede ahí. Claro, pero si 1.2 se queda quieto, entonces la gente de Exactas va a tener razón. Es decir, nosotros tenemos que mover ese punto. Hay que bajarlo. Para abajo. Porque si vos tenés una ecuación, digamos, logarítmica de 1.2, sube, en algún momento. Ahora, cuando ustedes tenés que hacerla bajar. Pero Fernán, cuando ustedes hablan con todos los científicos y con todos tus asesores y con los políticos, ¿en qué momento ustedes deben hablar, más allá de que públicamente no diga, che, lo peor que está por venir, vamos a dejar de decir esta frase en tal fecha porque vamos a tenerlo dominado? Digamos, yo lo he comunicado muchas veces. Nuestras estimaciones eran que a fin de agosto, a fin de mayo y primer quincena de junio iba a estar el aumento más intensivo de casos. Sí. Hubo un aumento intensivo a fin de mayo y en junio disminuyeron un poco los casos, o si querés se estabilizó en base a que disminuyeron un poco los casos de los barrios populares y aumentaron un poco más los casos del resto de la ciudad. Sí, pero tu frase sigue siendo lo peor está por venir. Mientras el R esté arriba de 1, yo tengo que decir la verdad a la gente. Claro, mañana vamos a estar peor que hoy. Hola, ministro. La ciudad da buena información sobre los barrios de emergencia. ¿Qué pasa en los geriátricos? Que al principio parecían un foco bastante inquietante y ahora no se está hablando mucho. No, nosotros reportamos todos los días los datos de los geriátricos, todos los días. La cantidad de casos nuevos del día, la cantidad de fallecidos del día y la cantidad acumulada.
los geriátricos tienen un comportamiento diferente que al resto, no es una curva progresiva, sino es más bien aparece un conjunto de Son enfermos. clústers. Exactamente, estilo racimo de uvas o clústers. Claro. Fernán, ¿estás de Pero acuerdo? la situación hoy, ¿cómo es en los geriátricos? Sigue en la misma dinámica, es cada 2 o 3 días aparece un geriátrico con un foco de casos y eso tiene mucho que ver con los trabajadores de los trabajadores de los geriátricos que naturalmente trabajan en un lugar de salud, en otro lugar de salud, con cierta frecuencia en forma asintomática o con un pequeño síntoma, se llevan el virus de un lado al otro, ¿no? Por eso es que estamos empezando ahora la semana que viene los testeos sistemáticos de los trabajadores de los geriátricos para tratar de prevenir este fenómeno. Falta ese dato en la página de estadística de la ciudad que es muy buena, pero ese dato no aparece. ¿Cuál? El de los geriátricos. ¿El de la cantidad? Sí. Lo voy a revisar porque nosotros lo reportamos en el reporte de información Hay pública. un resumen estadístico que es excelente, pero eso geriátrico no viene. Es mejor que el de Nación. Lo vamos a corregir. Sí. Úrsula. Fernán, ayer el gobernador Kicillof volvió a hablar de la supuesta obligatoriedad de la aplicación Cuidar. ¿Vos estás de acuerdo con las aplicaciones para geolocalizar o para poder mapear los lugares donde esté más caliente el virus? Mira, acá hay 2 instrumentos poderosos para disminuir la progresividad de esta enfermedad. El primer instrumento es el distanciamiento físico, cuarentena, pongan el nombre que ustedes quieran. Y el segundo instrumento es detectar precozmente los enfermos y a todo su círculo de contactos estrechos para evitar que la progresividad continúe. Entonces, toda herramienta que respetando los derechos individuales de las personas y respetando la cultura y las reglamentaciones locales ayuden a identificar rápidamente a los enfermos y a las personas que los rodean a él para que no sigan contagiando, yo creo que es una buena solución. Y pensando en la proyección de este R1.2 y la necesidad de bajarlo dentro de lo posible a como dé lugar, lo más rápido posible también. ¿Pensarías en aplicar algo así en ciudad? Sí, por supuesto, sí. De hecho, en la ciudad está habilitada y la usan casi 400.000 ciudadanos porteños. Por supuesto que sí. Nosotros a partir de mañana vamos a intensificar las medidas de búsqueda activa, así como hemos tenido el resultado positivo en los barrios populares en términos de identificar rápidamente a los enfermos y a sus contactos estrechos para poder evitar la transmisibilidad en lugares muy difíciles de evitar. Vamos a empezar a partir de mañana esta tarea en el resto de los barrios de la ciudad. Empezamos mañana en Valvaneda y vamos a ir a buscar los contactos estrechos y los convivientes de los enfermos de los últimos 5 días, puerta a puerta, golpeando, preguntando por síntomas y sopando cuando haga falta. Si nosotros vamos a dar la discusión y el esfuerzo, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para poder contener esta curva, porque es lo que el Estado tiene que hacer. Ahí estaba la cuestión. Siempre se dijo que la ciudad de Buenos Aires tenía muchos más casos porque se testeaba más. Y ahora el gobernador Kicillof cruzó esa teoría y dijo que en la provincia también se testea. A hoy llevan 67.200 en la provincia. Sí, pero de Buenos no Aires. sabemos qué es testeo para él. Bueno, eso es lo que yo quiero preguntar al ministro. ¿Cómo es que se testea en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se va a buscar y se testea a mansalva? ¿Se testea casos que sean sospechosos y al contexto? ¿Solamente se hace un diagnóstico si tiene temperatura o no? ¿Cuál es el testeo y cuál es el control que se hace? Ahí te contesto, pero antes déjame una pequeña aclaración de lo que dijiste. Nosotros no decimos que en la ciudad hay casos porque se testea más. La ciudad tiene se ha dicho mucho en los medios. Déjame terminar la frase y te contesto porque es parte es cierto lo tuyo, pero lo quiero aclarar bien. La ciudad tiene más casos porque tiene una curva epidémica en la ciudad. Ahora, en un momento los casos en la ciudad aumentaron de manera muy llamativa, demasiado concentrado en un par de días. Ese aumento concentrado tuvo que ver con el cambio de estrategia de testeo. Pero nosotros de ninguna manera podemos desconocer lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, como ha ocurrido en todas las ciudades grandes del mundo, ¿no? Eso es esa aclaración. Y el tema de testeo, digamos, nosotros lo que hacemos es... Perdón, pero Fernán, ¿qué tendría de malo que ustedes tengan más casos porque ustedes testean más? No, es que no tiene nada de malo. Yo solamente trato de describir la realidad porque yo... A mí, perdón, me parecería, bueno, soy el fiscal de los testeos, ¿no? Soy inaguantable con el tema. A mí me parece un elogio. Pero es que yo lo que tengo que... A mí el ministro de Salud me dice, no, ¿usted tiene más casos porque usted testea más? Claro, pero tiene que yo aplaudo a ese ministro. Que se equilibre y sean siempre los... Ese ministro lo aplaudo. Es que yo no estoy haciendo un adjetivo calificativo, yo le estoy comunicando a la sociedad lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos observando. Nosotros tenemos una curva pandémica en la ciudad. Ahora, además de esa curva pandémica, en un momento cambiamos la estrategia de testeo y testeamos mucho más en un conjunto de días. Y ahí los casos aumentaron rápidamente y buena parte de ese aumento de casos tuvo que ver con el cambio de testeo. Pero las dos cosas son verdad. Testeamos más y además tenemos una curva. Y testearon más donde sabía que podía haberlo. Por supuesto. ¿Vos crees que se hizo una utilización política Branca, de ese pobre, no dato preguntó. sanitario que le acabas de contestar a Diego?
Pero es que nuevamente... No, si de ese dato que le acabas de contestar a Diego, testeamos más y efectivamente encontramos los casos. Si hubo una utilización política, porque en esa semana hubo intendentes del conurbano que hablaban de cerrar entre ciudad y provincia, el propio tuit de tu colega, el ministro de Salud de la provincia, Goyán, diciendo que la ciudad irradiaba los casos de coronavirus. Entonces, ¿crees que ese dato fue utilizado políticamente? Es que mi tarea no es interpretar los datos y la utilización política de los datos que yo emito. Mi tarea es desarrollar las políticas públicas sanitarias, decirle a las personas y a la sociedad lo que está pasando, porque esto es una pandemia. El 70% del resultado sanitario de esta pandemia depende de que la gente esté bien informada y tome buenas decisiones en todos los días. De manera que de mí lo que puede esperar la sociedad es que le diga lo que observo y lo que creo que va a pasar. Equivocado o no, describo lo que veo. Y para completar tu pregunta... Claro, te interrumpimos y no te permitimos contestar la pregunta de Branca. Rápidamente, nosotros lo que hacemos es respetamos la definición de caso sospechoso de Nación y luego con Nación desarrollamos un criterio que se llama caso sospechoso sensibilizado, que es aquel que no pide indispensablemente que la persona tenga fiebre. Entonces, cuando fuimos al barrio 31 como primera estrategia, había muchas personas que tenían algún mínimo síntoma, dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de diarrea, pero no tenían fiebre y pudimos testearlos porque trabajamos con la definición de caso sospechoso. Entonces, o sea que ciudad y provincia testean igual, de la misma forma, con el mismo criterio. Asumo que sí, porque el caso sospechoso es igual para todo el mundo. Yo no sé cómo testea provincia, pero la definición de caso sospechoso es una coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, ministro, ¿cómo está la situación? No, pero perdón, pará. Yo escuchaba a Goyán diciendo que tocan el timbre y le pregunta si tiene fiebre. Sí, cuando habla de. Yo supongo que cuando hablan de los 65.000 cuando testeos. provincia habla de testeo, no. Fabián, al día de hoy tenés 190.000 PCRs hechos. Me parece lógico que pero tenés todo el país. Sí, está bien, pero me parece lógico que la provincia que concentra el 40%. Un tercio tiene que tener. Un tercio tiene que tener. Si no, estamos hablando de algo grave. En una reunión. Tiene que tener. En una reunión, Diego Santilli tuvo esta discusión con Goyán y no quedó clara. Bueno, el número. Este debate viene de hace 20 días. Pero un tercio debería Por algo que Kicillof lo mencionó anoche. Yo lo escuché a Goyán explicando, pues es un tema central. Yo lo escuché a Goyán explicando que tocaban, y la pregunta de Diego, es muy buena la pregunta, que tocaban la puerta y le preguntaban cómo estaba. Eso no es testeo. Bueno, yo pienso lo mismo que vos. Claro. Pero me encanta. A mí no me queda claro. A la gente. Yo mañana van a Valvanera. Tocan timbre, no es que a todo el mundo, señor, todo el edificio vamos a testearlo. Hagamos la cuenta al revés, perdón, Fernán. ¿Cuántos días hace que provincia testea? Testea con hisopos. Mucho. Bueno, ¿Cuánto hace? A ver, ¿20 días? No, en serio, digo. Bueno, sí, en serio. Los números en serio vienen de... 2.200 casos. Por día, ¿cuánto? Bueno, llevas 20 días. Hay una aplicación. Bueno, entonces no da la cuenta. Por eso, hoy ya llevas 60. Si son 2.200 por día. En la aplicación de la provincia. Está bien, pero el otro día Creplac nos dijo 2.200 diarios. De testeos, de testeos. No, pero cuando vos hablas de la aplicación, perdón, porque si el testeo están contando la aplicación Cuidar. No, ahí es otra cosa. Hay una aplicación que lleva la cantidad. A mí no me queda claro. Hay un problema básico que es el siguiente. Nación informa 2 veces por día, todos los días. Ciudad informa 1 vez por día, todos los días. La provincia de Buenos Aires no tiene un buen sistema de información. Bien. Pregunta Fabián, de Pablo. Es importante porque mañana muchos vecinos van a estar expectantes por lo que vos planteás. El plan Detectar llega a los edificios. Brevemente, ¿cómo es eso? Y si los test del CONICET, que anunciaron hace 3 viernes y que íbamos a tener una disponibilidad enorme, ¿están para poder testear gente o no? Bueno, lo que vamos a hacer mañana, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en los barrios populares, adaptándolo a la dinámica del barrio en que vamos a estar. Eso significa, con el listado de todos los casos confirmados del barrio de los últimos 5 días y la investigación epidemiológica de cada uno de los enfermos, de quiénes son y fueron sus contactos estrechos y sus convivientes, nosotros con ese listado, durante el día de hoy le estuvimos avisando que los íbamos a ir a visitar. Mañana vamos a ir a golpear puerta a puerta a este listado de personas, le vamos a ocultar por los síntomas, le vamos a tomar la temperatura, le vamos a recordar síntoma por síntoma que podría estar vinculado, y toda aquella persona que tenga criterio sospechoso, vamos ¿Se puede acercar? No, vamos a tener llevamos el camión sanitario que puede hisopar directamente ahí, así que hisopamos directamente en el barrio. Eso es lo que es buscar, eso es buscar como debe ser. Ministro, hace 2 semanas. Perdón, los test del CONICET, porque cierto. que tenemos todo solucionado ahí, cierto. ¿Y eso está demorado o está en práctica? Todavía entiendo que no tiene el lote de producción. Todavía no está, al menos, accesible el lote de producción. ¿Y cuánto tiempo podría demorar? Porque como Habría es un anuncio tan relevante. Alvareza dijo esta semana 5.000 de los 10.000 prometidos al comienzo. Que iba a haber 5.000 en Perdón nuestra ignorancia, Fernando. Estos días pregunta técnica, esta pregunta que voy a hacer es ultra técnica. En esa famosa enzima que detecta el PCR, está, a ver, ¿cómo se diría la palabra?
no es una definición médica, sino que comercial. Digo, ¿hay unos derechos sobre esa enzima? ¿O sobre el descubrimiento de esa enzima o es libre? Porque me decían que el problema de los nuevos test se frena ahí. No, habitualmente ese tipo de test suelen tener alguna patente, pero no conozco el detalle de cómo es el primer. O sea, si vos y yo mañana hacemos un tipo de test, no serológico. Depende que hagas. Tengo que ir surfeando la cuestión legal. Claro, el test tiene tres pasos. El primer paso es la toma de la muestra. El segundo paso es extraer de esa muestra de secreciones nasales, extraer el ARN del virus, que es en pequeña cantidad. Y el tercer paso es amplificar ese ARN del virus hasta que sea una cantidad enorme que se pueda observar y diagnosticar. Entonces, para poder observar y diagnosticar, diferentes métodos de PCR o métodos comerciales leen diferentes partes del genoma viral. Eso se hace con un primer. Y cada uno puede elegir lo que tener su primer. Llega a leer una determinada parte de ese genoma. El primer, que es y eso es libre. El primer que entra en el ARN y lee una parte, replica y lee una parte del ARN, suele ser comercial y no suele ser libre. O sea que hay una parte que yo tengo que utilizar para llegar a descubrir en algún lugar del genoma del virus. Para poder identificar. El PCR, una enzima. Es como un libro escrito y vos sabés que hay una frase que está allí. Claro. El método de ir a buscar la frase en todo el libro y encontrarla. Ese método puede estar con un royalty. Y eso puede tener un royalty. Cuando ustedes decidieron dar marcha atrás con algunas medidas hace 14 días atrás, ¿no? Los comercios. Con comercios y todo eso. La versión que estaba instalada, que fue una cesión del gobierno de la ciudad hacia la presión de provincia, porque ciudad veía que la cosa en ciudad estaba más o menos así. ¿Esto es así o no? No. De hecho, los datos, digamos, hay interpretaciones de cosas que no muestran los datos. Si vos mirás los datos de la semana previa a esa discusión, vas a poder ver que fue el momento que estábamos discutiendo del cambio de estrategia de testeo. Habíamos pasado de 80 a 100 resultados positivos por día a 380 a 420 a lo largo de 5 días. Entonces había habido un crecimiento exponencial de la curva que indicaba que habíamos empezado una aceleración de la curva. Y yo decía en ese momento, no sabemos cuánto es aceleración verdadera de la curva, cuánto se espuma por el cambio de estrategia de testeo, que lo que hablamos con Diego hace un rato. Y de hecho el tiempo me demostró que lo que yo decía era cierto, que era mitad y mitad. Había un montón de cambio de testeo y otro montón de crecimiento. En ese momento lo más prudente era observar lo que habíamos hecho, de lo que habíamos hecho buscar lo que había generado más interacción humana y eso que habíamos generado interacción humana, traerlo para atrás. Y es estrictamente lo que hicimos. Me escribe, perdón, porque me escribe esa preguntita que hice yo en función de los tests que presentó Nación, me escribe Santiago Rossi, del Centro Rossi. Claro. Los Rossi existen, son una familia. Son una familia. Me escribe Santiago, lo conozco, un tipo excepcional. Debe ser una de las personas que más conoce de este tipo de temas de análisis. Me dicen, los test necesitan igualmente extracción de ARN en laboratorio y ahí está la clave de lo que vos explicabas. Ya no puedo inventar un test y salir a la vida. Parece que hay todo un proceso legal. Esto no lo tomen, es un rumor que tengo, por eso le pregunté a Fernán si lo que me habían contado era un disparate científico y tanto Fernán como Santiago me dicen que puede estar por ahí, digamos. Claro. Y me aclaran, es antes del tema de los tubitos que nos mostraron. Es en la previa, es muy técnico lo que estoy contando. Es el primer que yo te contaba. Es el primer que vos, es muy técnico lo que estoy contando, pero un poco explica la pregunta de cómo nos anunciaron algo y no es mala voluntad, digo, de Salvarezza y de la gente del CONICET, sino que me parece que están ahí. Están parados en ese punto. No, pero yo no sé si ese es el punto o están en producción. ¿Vos están en producción? No tengo idea. Pero dijeron que ya tenían, eso fue hace un mes, digo. Sí. Una pregunta, yo voy a hacer la pregunta del millón. ¿Los asintomáticos contagian? Bueno, que esa es una gran discusión. Se nos va hasta las 12 de la noche. No, yo te diría sí, porque es una discusión que me parece que hay cosas que sabemos y cosas que todavía no podemos demostrar. Lo primero que sabemos es que una persona sin ningún síntoma puede contagiar. ¿Por qué? Porque lo que estamos seguros que las personas que van a hacer síntomas los 2 días previos a haberlo hecho, lo que se llama el periodo presintomático, contagian claramente. Hay una cantidad enorme de trabajos que demuestran que una persona 2 días... O sea, el presintomático. Por eso, pero el presintomático y el asintomático, el día que los ves, son iguales. Son iguales. Ninguno tiene síntomas. Pero el asintomático puede no desarrollar el síntoma nunca. Por eso, ahí voy. Déjame, voy a llegar, Débora. Entonces, lo primero que sabemos es que hay un periodo o una cantidad de personas que no tienen ningún síntoma y que contagian. Luego, algunos de ellos luego hacen algún síntoma y otros no. Sobre los que no hacen síntomas, hay una larga discusión, hay varios trabajos de investigación que muestran resultados no concluyentes hacia uno y otro lado. Lo que no parece razonable afirmar es que una persona que tiene el virus en sus secreciones no contagia.
Eso es una afirmación que no parece razonable. Ahora, lo que parecería ser que los asintomáticos... O sea, no por vos, pero en el mundo, no se sabe, va. No, pero es así. Es. Cuando hay discusiones es porque Brancatelli va a explicar. Cuando alguien dice que sí, cuando alguien dice que no, ya terminamos, estamos pasados de tiempo con Fernán, que ha tenido una agenda. Cuando en el mundo se discute que hay bibliotecas que no, voy a contar por qué Branca saltó. Porque Branca me conoce y sabe que yo hago pregunta con repregunta. Kreplak dijo acá hace 48 horas que los asintomáticos no contagian. No, espera, si hay una parte que dice que sí, hay autores que opinan que los asintomáticos contagian muy poco o no contagian. A mí me parece que no es razonable pensar que una persona que tiene el virus en sus secreciones no va a contagiar. Ahora, decididamente la carga viral, la cantidad de virus que tiene es menor y es probable que la contagiosidad sea menor que la persona que hace síntomas. Perfecto. Por eso el tapaboca es importante. Siempre. Estamos pasados, dale. Una última pregunta. Gustavo, ¿La ciudad testea lo que necesita o tiene un tope por la disponibilidad de... No, nosotros no tenemos ninguna limitación de disponibilidad de test. Nosotros testeamos todo lo que junta el criterio de sospechoso con los criterios que vamos acordando con Nación y las metodologías de aproximación a la comunidad. Bien. Bueno, profesor, como me acaba de escribir alguien, Fernán Quirós es una de los hallazgos de esta pandemia, hay que decirlo. Sí. La verdad, la paciencia que tenés para soportarnos, explicar todo con un enorme... y contesta todo, y le preguntamos cualquier barbaridad. Fernán, gracias, en serio, porque está siempre disponible y sobre todo para ustedes, para el público, ¿no? Para contestar todo lo que nos pasa. Ya venimos con el debate económico, la otra parte de la pandemia. Venimos con el baby shower de Necochea, que tanto le preocupa a Kicillof y a Vilouta. Sí. Venimos con el bebé con coronavirus. En Necochea, ¿no? El baby shower. El baby shower de Necochea. Claro, no hablan de los shopping de Corrientes que abren y nadie se contagia, de las salidas recreativas de Mendoza, digo. Pues eso funcionó. Y funciona muy bien. Y lo mostramos. Ahora no, porque Necochea, ¿viste? Bueno, dale con Necochea. Tenía 2 meses sin casos y por el baby shower... Lo que la pandemia nos dejó. Algunos países comienzan a poner en marcha sus economías luego del paso del coronavirus. Estados Unidos creó 2,5 millones de empleos y en mayo la tasa de desocupación cayó a 13,3. Por su parte, España ya recuperó 190.000 puestos de trabajo. Las medidas de confinamiento en Europa iniciaron a finales de febrero, en Italia. Italia, el país peor afectado, reabrió en menos tiempo que Wuhan, en menos de 2 meses. La reapertura en Europa se hace por fases. El gobierno de Brasil comienza la desescalada de medidas en todo el país. La previsión de una caída histórica de su economía ha llevado a intentar reactivar todos los sectores. Más información de Venezuela. El gobierno anunció medidas de flexibilización de la cuarentena por COVID-19. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó el inicio de una nueva fase rumbo a la reactivación económica y social. A la fecha, 70% del territorio español está en la fase 2, es decir, teatros, museos, cafés, restaurantes, gimnasios y el sector turístico entero ya están abiertos, aunque con capacidad limitada. A través de una publicación del Diario Oficial El Peruano, el gobierno aprobó la segunda fase de reactivación económica. De esta forma, el gobierno faculta al Ministerio de la Producción para que, previa coordinación con los gobiernos locales y otros sectores, disponga el inicio de actividades a puerta cerrada. En Wuhan, el lockdown duró 76 días, el más largo en Asia. Durante la primera semana de abril, las autoridades locales iniciaron la reapertura. Y para finales de abril, 2 meses y medio después del inicio de las medidas de confinamiento, 91% de las compañías en China operaban. Mientras el mundo empieza a reactivarse, ¿cuál será el destino económico de la Argentina? Y acá está el profesor Dipache. ¿Cómo le va, Damián Dipache? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Fabián? Y Dipache debe ser una catarata de números negativos. No sé, yo miro, ya me mira, lo veo, la mirada perdida en números todos malos. Son todos malos. ¿En serio? Hablando. ¿Pero hay números buenos? No. Estados Unidos, España, China. No, nuestros. No, digo, nuestros, el ¿no? mundo no se derrumba. Como pero alguien hablando de números locales, no sé si hay alguno bueno. ¿Alguien se va a comparar Salvo el dólar. con el primer mundo? ¿Cómo? ¿El presidente? Argentina? Nunca. ¿El presidente todo el tiempo? ¿Quién? ¿Se comparó con Suecia? Yo no comparto ese criterio. Ah, muy bien. Dipache. No, a ver, me parece que entramos en una fase 3 de cuarentena extraña. ¿Por qué? Porque tenés una industria que abre en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la industria en la provincia de Buenos Aires es el 53% del producto, es muy representativa. Y un comercio que abre muy poco, ¿no? Ropa. Pero la incógnita acá es industria que tuvo que abrir. Hay un buen informe hoy del costo que tuvo que pagar para abrir Protocolo, una pyme. Si bien, por ejemplo, Ford abrió una pero parte... eso es inevitable, Damián. Claro, pero digo, hay más de 600 pedidos de protocolos
para industria en la provincia de Buenos Aires. No es que abren todas el lunes, ¿eh? Primero tienen que hacer la inversión para poder abrir. O sea que no es que... Pero, ¿cuáles son los...? Ahí atrás tuyo hay números, supongo que los habrás traído vos. Sí. ¿Están acá? Acá están. Industria general, porque también hay que decir que la industria viene del macrivirus, ¿no? Bueno, fíjate, ahí es... La industria no arrancó en marzo. Que la caída acumulada de diciembre de 2019 a abril 2020 es 29,9%, la acumulada ya venía de antes. Fíjate esto del retroceso de 15 años. En términos de volumen de producción estamos en el año 2004. 2004. ¿2004? En ese acumulado, sí. 2004. La variación, la acumulada 2011-2015 menos 7,1 y 2016-2019 esto es Cristina y esto es Macri. Bueno, esta es la pandemia económica que veníamos teniendo. O sea, la realidad que yo hablo que la cuareterna viene esta pandemia hace muchos años. Ahora, pero la caída en la construcción, Damián, que es histórica, ¿no? Que se conoció del 75,6%, ¿esa está estrictamente asociada a la cuarentena? La construcción venía cayendo, pero esos niveles claramente está asociado a la cuarentena. Primero, solamente se permite hacer pozos, no se permite ingresar en hacer actividad de construcción. No hay obra, claro. Y no hay obra, y además las caídas de las operaciones inmobiliarias, bueno, ahora, los números, ¿no? Pero Damián... frente a esto, lo que hizo el gobierno esta semana fue reunión del presidente con Labaña, que no es un dato menor, reunión con Guzmán, presión a Guzmán para que apure la eterna negociación de la deuda, reunión con empresarios. Sí. Ya ha habido como un intento del gobierno de, el presidente está viajando a reunirse con gobernadores y se habla de economía. Hay un intento, esta semana hay algo de mover un poco, ¿no? Damián, la pregunta del millón no es cuánto va a caer en este tiempo mientras esté la cuarentena, pues todos sabemos que va a caer, sino qué capacidad hay de recuperación, porque los números que nos daba Fabián de Estados Unidos es, bueno, después de una gran caída, empieza a recuperar. Sí, fue China brutal lo de... empieza a recuperar. Desempleo, Estados Unidos. Está bien, pero empieza a recuperar. Argentina, ¿qué capacidad de recuperación tiene cuando termine esta cuarentena? Bueno, a ver, a mí me gusta hablar en esta fase 3 donde estamos parados. Y yo decía, bueno, están los protocolos, está la pérdida de empleo. Mucha industria que abre no va a llamar a nuevos empleados que estaban informales. Es decir, ese informal pierde el laburo. Cuentapropistas, monotributistas y autónomos, desgraciadamente, que facturaban a ese sector industrial tampoco vuelven a laburar. El informe de la UCA es elocuente. No sé si lo vieron. Sí, pero te puedo confesar, no lo entendí el informe de la UCA. El informe de la UCA... Lo conté al aire, 900.000... ¿Cómo es el cálculo? El cálculo es... 900.000 desempleados. Sí, nuevos. Nuevos. 1 millón va. Claro, cuentapropistas, que son monotributistas autónomos, cuenta trabajo informal. Changas. Albañil. Exactamente, que son un montón. Pero esa gente siempre está desocupada, no ahora. No, ahora no tiene ningún ingreso. Me parece que lo que debe decir la UCA es que no tiene ingresos. No tiene ningún ingreso. Los números de la UCA son raros, ¿viste? A veces mide una cosa, está bien, mide, según lo que le conviene. Yo lo que digo es, la pérdida de empleo va a ser muy fuerte y la realidad es que la recuperación, vos me preguntabas, la recuperación de ese empleo no va a ser inmediato y va a demorar muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque yo creo que de una vez por todas los incentivos van a tener que estar puestos en reforma tributaria y reforma laboral. Sin ninguna duda. Lamento que Dipache haga una crítica más que un análisis de la economía. No, pero dijo números, pobre Dipache. Hace una especie de chiste con el nombre y es lógico. O sea, si hay un árbol de naranja, tenemos naranja, no va a haber mandarina. Si tenemos una pandemia, obvio que los números van a ser negativos. ¿Qué esperamos? ¿Números positivos cuando la industria, cuando el país está parado hace 70 y pico de días? Digo, no se puede analizar en un contexto normal. Se derrumba la economía. ¿Y qué pretende? ¿Que crezca la economía con una pandemia en el medio? Entonces, lo que sí podríamos hacer es ver o hacer una proyección. Bueno, ha caído, es lógico, los números tienen que ser negativos, no digo que tienen que ser positivos, pero ha caído esto. Bueno, el gobierno, un ejemplo, ha proyectado la construcción de tantas viviendas que podría llegar a hacer que en tanta caída se pueda recuperar en tanto tiempo. Pensemos a futuro cómo puede ser una curva de crecimiento, pero no analizar los números actuales. Es como que vos analices una derrota 7-0. Sí, ya sé, perdí 7-0. ¿Qué me vas a analizar si hice una falta de más? Es injusto, es injusto tu análisis, ¿sabes por qué? No, lo injusto es lo que hacen ustedes poniendo en rojo una placa. No, porque te pongo del año 2011. Te lo pongo del año 2011. Es injusto. Vos dijiste la caída. Yo te estoy mostrando diciembre de 2019 a la actualidad. Diego. Te estoy mostrando caída del año 2011, no desde ahora. Y te estoy diciendo que la pandemia económica no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Por malas políticas públicas que hundieron al sector privado. Ahora el coronavirus lo está pisando. Pero las políticas públicas hundieron al sector privado del año 2011. Y la realidad es que no hay gobierno, no hay política. ¿Cómo se llama esto? ¿La crisis dura? ¿Cómo es No, yo dije que es una cuareterna.
cuareterna. ¿Y vos qué crees? Está buena, más está buena ¿no? cuareterna. Por eso digo, infectadura. Está buena, cuareterna. bueno, pues está No sé, bueno. pero ¿qué pretenden? El O sea, chiste está quizás bueno. Abran las empresas y en vez de No es un cuidar chiste. lo que Porque no lo sé. No es un chiste. ¿Alguien sabe? ¿Vos sabés cuándo va a terminar? Decirle al industrial que va a abrir mañana cuándo va a poder trabajar. Nadie sabe. Y bueno, nadie sabe, te estoy describiendo la realidad, Diego. Pero porque no sabemos, o sea, no se conoce nada del virus, no sabemos cuánto va a tardar. Me parece que criticar o cuestionar que es una cuareterna. Bueno, pero el presidente acaba de hablar y le dio la razón en un punto a Dipache. El presidente recién habló con periodistas en Neuquén y le dijo, la pospandemia va a requerir un sistema impositivo nuevo, un sistema de redistribución y de coparticipación distinto. Discutamos eso, y está rediseñar perfecto, una nueva claro. Argentina. Lo acaba de decir hace minutos nada Y más. lo dijo Armando Cavalieri, que es el sector de empleador de comercio más importante, que vamos a necesitar una reforma laboral. Dice eso. Bueno, está bien, un pero lo representante dijo de facto que no tendría que estar, que ganó Bueno, no nos metamos en todas las internas, dejemos pasar alguna. Ahora nos metemos en la interna del sindicato de comercio. El representante hoy tendría que ser Muerza. Lo ganó de facto, entonces no representa a nadie. No nos metamos. Bueno, pero estamos hablando de alguien que representa un millón de trabajadores. Por eso mismo, Damián, tan importante con los y pies de en la facto. tierra, porque todos tienen buenos deseos y algunos dicen, bueno, empecemos por lo menos a hablar que pensamos en el futuro. ¿Dónde ves una pequeña luz? Y contar la parte comercial, los que hoy abren con este sistema takeaway para llevar... ¿Cómo está toda esa parte comercial hoy, por lo menos en los datos que vos manejás? ¿Se vende o no se vende nada? Bueno, ¿qué pasa? Vos abrís industria. Entonces, Sí. el industrial abre, pone la llave de la puerta de su fábrica el lunes, tiene el protocolo, lo primero que llega a la mesa, tiene cientos y cientos de cheques de cuentas de cadena de pago rota, y el comerciante, que es el que le tiene que pagar al industrial, no le paga. Ese es el primer paso que ve el lunes el industrial cuando abre su empresa. Ajá. ¿Cuál es el tercer paso que ve el industrial cuando abre su empresa? Es decir, bueno, tengo que pagar sueldos y aguinaldo. ¿Me llegó la ATP? No, no me llegó. ¿Cómo hago para pagar sueldo y cómo hago para pagar aguinaldo? Tercer parte que le pasa al industrial el próximo lunes. Cuarta parte, ¿cuál es la cuarta parte que le pasa? Decir, bueno, estoy en la fase 3 y ahí le doy la razón a Diego. ¿Sigo en la fase 3? Yo no sé si ustedes estaban escuchando, pero recién lo que dijo el ministro de Salud de la ciudad es preocupante. Que podemos ir para atrás. Claro, y además dijo, la verdad Puede seguir. la verdad que lo que viene es peor, dijo. Sí. No sé si lo pusieron en el graph, yo no lo vi, pero yo escuché lo que viene es peor. Porque tenemos que entender la gravedad de lo que estamos atravesando. Nadie duda que hay una crisis Ponete el traje enorme industrial, Diego. Frente a esto, hay una tercera alternativa. El cuarto paso, llamar al abogado y preparar los papeles para concurso. El cuarto paso, que va a pasar en muchas empresas que nadie lo quiere decir. Pero no te equipa Que vamos derecho a eso, pero Ahora, la China. Damián, Espera, que hay otro punto. A mí me parece que la discusión, Brancatelli y Dipache, esconde la vieja discusión que arrancó el 20 de marzo, que es salud-economía. Y es una discusión que no está zanjada. Porque los que supuestamente están a favor de la salud, que no están en contra de la economía, y los que están a favor de la economía, que no están en contra de la salud, pero pareciera que lo estuvieran. Sin arriesgar. Claro, hay un tema acá que no se dice, y los periodistas tenemos que, por lo menos, que quede claro que lo planteamos. La cuarentena larga que nadie usó en el mundo, no es porque hay 200 presidentes idiotas en el mundo. Es porque, por cada país, es porque tiene un costo económico monumental. Entonces hay gobiernos que dicen, no Estados Unidos o Brasil, que son el ejemplo burdo, pero hay muchos gobiernos que han hecho números y han dicho, bueno, lamentablemente, esto hay que decirlo porque es así. Esto es lo que los gobiernos analizan. Dice, yo no puedo, mi PBI no puede caer 10%, dicen. El costo es creciente. Si vos 80 días después, el costo es mucho mayor que la discusión. No es que nosotros descubrimos el agua tibia porque juntamos la fría con la caliente y hacemos una cuarentena de como mínimo 100 días, porque va para más largo. Bien, pero aquí hay una diferencia filosófica. En Estados Unidos y en Brasil han dicho que se mueran los que se tengan que morir, yo la economía no la voy a arriesgar. En Argentina fue de la economía, de un mal número, o sea, del número de pobreza y de economía, vamos a crecer y vamos a salir. De las muertes, no. El Estado No, pero acá está el punto, pero la vida. No, pero pará. Brasil fue no darle bola a la salud. Sí. Y el modelo argentino es no darle bola a la economía. Son los dos extremos. Pero en Argentina no es y hay 200 países que no cayeron en esta trampa. Quiero concluir con esto, porque soy lo que estoy defendiendo esto. Tampoco es que el Estado argentino no le da bola a la economía. Eso es falso. No alcanza. Veníamos de una crisis galopante con Macri, entonces no alcanza. Pero tenés el ATP, tenés todos los que van en el IFE. Eso es asistencialismo, Diego. No es economía. No es que no le va a dar. Yo lo que no te digo, horizonte al día de mañana, ¿qué incentivo le va a dar? El paquete fiscal de Italia, estamos hablando de un país desarrollado, es el 36% del producto, enorme.
Y Argentina, que es muy débil porque obviamente viene una situación crítica, llegará hoy hasta el 6% del producto, ¿no? 12 El Perú, paquete Damián. fiscal. 12 Perú. Por eso. Ahora, vos fíjate que ese asistencialismo, la realidad, que le está costando mucho que llegue al empresario y no alcanza, no va a alcanzar, ¿entendés? Pero acá hay un punto también, no alcanza. Y tampoco el Estado puede. ¿Qué más va? Es un Estado Para mí llegó un punto la ayuda del Estado. Eso lo queremos decir. No. La economía argentina. Para mí son mucho más de lo que creí que podía ser. Chicos, la economía argentina tiene datos en los cuales ya va más allá de la buena voluntad. Está en terapia. Hay momentos de la economía. El dólar es un tema en este momento que está más allá Pero de la seamos buena sinceros, voluntad. Hay un rumor que Labaña cuando le dijo al más presidente allá. el miércoles que devalúe. Pero cuando llegó el coronavirus a la Argentina, la Argentina ya tenía lo que es como si hubiera llegado un geriátrico o un paciente ya con diabetes, con comorbilidad colesterol. económica. Entonces, Exacto. acá ya teníamos 4 años de gobierno de Macri que dejó la economía destruida, Devastada. digámoslo. Entonces teníamos ya una inflación superior a la del gobierno anterior, la interanual más del 50% o casi, no sé si era 62 el último número. Teníamos el dólar ya con restricciones cambiarias. Teníamos ya números preocupantes en relación con el empleo. Entonces, Presión esa es la positiva que no se Argentina pudo bajar a la que nunca. llegó el coronavirus. Y ahora, por supuesto que todo eso se profundiza, pero por eso las decisiones del gobierno argentino no pueden ser comparables en materia económica con ningún otro país, porque la Argentina estaba en una crisis económica terminal Bueno, no comparemos después de las más, políticas del gobierno no de Macri. comparemos Digamos más no. porque somos muy pobres. Brasil agarró, abrió las reservas, dijo, che, 30.000 millones de dólares para la pandemia. No imprimimos un real y tenemos 350.000. ¿Cuántas reservas tiene la Argentina y cuántas reservas tiene Brasil? Pero entonces no es comparable. Bueno, entonces no y comparemos. pensemos Lo que dice Pablo. Yo no lo que es digo es, comparable. cuando el debate está puesto sobre cómo hago yo para pensar un futuro de la economía en esta situación, si no hay incentivos, la realidad es que no hay futuro para la economía. Porque la realidad es que si sin esta pandemia, el futuro de la economía tenía un presente, un pasado detestable, porque la verdad que tuviste desde el año 2011 hasta el año 2019 no crecieron las inversiones en Argentina, y encima ahora tenés una Argentina que está mirando más Uruguay que Argentina. Pero Damián, porque es la ¿qué realidad incentivos esa, debería haber? Perdóname, ¿qué incentivos hacemos? debería haber en este contexto para reactivar la economía en algún momento? En algún momento se va a acabar la pandemia, en algún momento se va a acabar el IFE, en algún momento se van a acabar los ATP. ¿Qué incentivos pueden haber? No hay ningún microempresario que hoy pueda seguir conviviendo con la presión impositiva que tiene. No existe. No existe porque no te dan los números. Yo el otro día mostraba cuando hablaban del Uruguay, bueno, es vulgar lo de Susana Jiménez, no me interesa si se va a Uruguay o no, pero sí me interesa la clase media argentina que se queda acá en Argentina versus una clase media que está en Uruguay. No pagan ingresos brutos, Uruguay. No pagan tasa de seguridad e higiene, Uruguay. No paga el régimen simplificado del monotributo, que acá es de $28.500 y se inventó en el año 1998 con $100.000, en Uruguay es de $500.000. ¿Escuchaste, no? $500.000. Lo que está diciendo Damián es, los que pagamos impuestos cada vez somos los mismos, pero con menos. Bueno, vamos a seguir siendo cada vez menos. Le aportamos a cada vez más. Llega un momento en que por más que quieras ayudar y tengas la mejor buena onda del mundo y la buena voluntad sin un techo. Le pregunto existía antes de la pandemia. No había un plan antes de la pandemia. Esa desigualdad existía antes de la pandemia. El dólar se estaba disparando antes de la pandemia. No. Como dice Débora, venía... Está bien, controlándolo mucho, pero digo, todo esto, toda la pandemia agravó la situación en la el dólar economía. se agravó por la lentitud en la negociación de la deuda. Le quiero preguntar a Damián, y no es ironía, al contrario, es bueno escucharlo. Dijiste, ponete al lado del industrial, ponete al lado del empresario. ¿Vos qué creés que tendría más que hacer el Estado que pagarle tal vez el 50% de los salarios a los trabajadores? ¿Qué más crees que tendría que existir como para que le dé tranquilidad y que puedan trabajar? Impositivo, ¿no? Yo Mirá, pienso. No, por eso quiero preguntar sencillo, digo, ¿qué, no, dos, está tres perfecto. puntos? Mira, hay una persona que nos está mirando ahora por televisión, un monotributista y autónomo, no consiguió el crédito Pero eso no es tasa cero. empresarial ni industrial, como me decías. ¿Cómo no es empresarial? Digo, no es el dueño de una... Vos estás diciendo el dueño de una empresa, una industria, me decías antes. Sí, bueno, pero ¿qué no es una dueña de una empresa y una industria? ¿Un tipo que tiene un gabinete psicológico con 2 empleados? ¿No sirve? Yo estaba hablando de otras cuestiones, de otros números. Digo, No, porque para mí empresario es todo el que invierte. No es una sumatoria de casos individuales, un monotributista, que entiendo y atiendo eso. Pero están pagando impuestos, alguien que tiene 100 empleados, pero 150, están pagando 200. impuestos y no facturan. O sea, ¿vos querés que le descuenten 1.500 pesos y con eso lo resuelven? No, yo quiero que directamente hablamos de ni se lo cobren. Diego, yo entendí otra cosa, me cambió el los que financian toda la ayuda es el sector privado. Llega un momento en que el sector privado, si no ve, agarra a Susana Jiménez, le pregunta cómo hizo, se va a Uruguay. Lo estrangulás. Y sí. Esperen que ya seguimos con el debate económico, porque es lo otro, lo que viene. Vamos a hablar con Arturo Rojas, que es el intendente de Necochea, la ciudad que acá Pablo está
Preocupado, ¿no? Kicillof y vos están muy, preocupados. porque cuando algo viene bien y se rompe... Sí. A ver, Bueno. ¿es baby shower o es...? Bueno, era un evento, si querés, para Sí. agasajar a esa mamá que estaba por tener un bebé. Finalmente, hay que decir que la criatura nació. Dicen las autoridades médicas que están en buen estado de salud, la mamá y el bebé, pero los dos son positivos de coronavirus. Como consecuencia de haber realizado esta reunión que tenía las mejores intenciones y que terminó siendo realmente un escándalo porque provocó muchos contagios en una ciudad que... Una reunión que tiene dos grandes errores, ahora hablando en serio. Primero, no se tenía que haber hecho. Claro. No están autorizadas. No. Reuniones de 30 personas, ni por baby shower, Entonces no ni era un por error, era una baby... irresponsabilidad. No, acá hay otro tema. Si encima que vas a violar la ley, por lo menos seguí los protocolos. Entonces, hubieras inventado un protocolo sanitario para un baby shower blue. Y cuidarse. Entonces hubieran ido con barbijo. Mirá las No, fotos, pero están todos en tomaditos de la principio mano. tendrías- Mirá, ¿dónde están los barbijos? Lo ideal es no haber hacerlo. O sea, si vas a hacer algo ilegal, que no lo deben hacer, pero de última, si lo vas a hacer, protegete, no te interesa el mundo, hacerse baby shower igual, pero por lo menos te interesate en vos mismo, vos misma, ponete un barbijo, aunque sea. Estás embarazada, digo. Bueno, pero esa es sentido la- común esa es la también, viveza ¿no? criolla de todos, ¿no? Está Arturo Rojas, el intendente de Necochea. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Buenas ¿Cómo noches. estás? No, porque hablé con él. Buenas. Porque hablé con él a la mañana, Sí. por eso. Me quedé con él a la mañana. Hablé con él. Arturo, te voy a hacer ¿Cómo la estás? pregunta que no te hice en la radio. Dale. ¿El contagio vino por el papá del bebé? Mirá, el contagio, lo importante es decir, más allá de cómo surge el contagio, ¿no? Una vez que se detecta el caso índice y para llevar tranquilidad a los vecinos, es que después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, hoy podemos decir que el brote está controlado. Esto fue un brote, que hubo un enorme trabajo del sistema de salud para poder detectar y armar todo el mapa epidemiológico, que no siempre se llega al caso cero, que no siempre se logra armar todo el mapa para poder controlar el foco, y que eso nos va a permitir de manera gradual, a partir del día de mañana, empezar a retomar parte de las actividades que teníamos en Necochea flexibilizada antes de que suceda este brote, ¿no? Nosotros acá teníamos funcionando el sector del comercio, parte de la construcción privada, teníamos también las profesiones liberales, incluso las salidas recreativas, aprovechando las grandes playas que tenemos, los espacios públicos. Este control del brote y este trabajo, que también poco se dice a nivel nacional, pero no, o sea, tiene que ver con mucho esfuerzo del sistema de salud que lo pone a prueba, ¿no? Cuando suceden estas cosas, lo pone a prueba y que hoy podemos salir para adelante. Y yo también, en esto que a veces se manifiesta a nivel nacional, baby shower y demás, más allá de que esa situación ocurrió y que sirve para entender que no hay que hacer ningún tipo de reuniones sociales en el transcurso de la cuarentena, porque eso después hace que se ponga en pausa gran parte de la actividad económica y que cause muchísimos perjuicios económicos y que incluso ponga en jaque el sistema de salud. Pero yo quiero mencionar también, aprovechando esto, que Necochea no es sinónimo de baby shower. Necochea es sinónimo de trabajo, es sinónimo de producción. Necochea va a ser el motor de la economía de toda la región. Acá por Puerto Quequén sale gran parte de la producción de más de 26 municipios a la redonda. Y no toda, Perdón, no Arturo. toda la gente Sí. se Arturo. conforma de manera irresponsable, Sí. ¿no? Lo que estás diciendo no es por nosotros. No, ¿Lo decís obviamente. por Kicillof, que anoche habló todo el tiempo de Necochea? No, al contrario. Mayor de los respetos con el gobernador, que a pesar de que yo no soy de su espacio político, yo soy del partido FE, hemos tenido un trabajo en conjunto con él y con cada uno de los ministros, y lo ha tomado el ejemplo para que sirva en algunos casos de que no haya una flexibilización sin sentido. Creo que la mejor forma de colaborar con el gobierno es trabajar de manera responsable y mancomunada y haciendo un equilibrio entre lo que quieren los vecinos y también cuidando la cuestión ¿Qué de te salud. piden los Así que- vecinos? No, los vecinos se generó mucha angustia porque veníamos muy bien, veníamos más de 60 días sin ningún caso, y eso también habla de que la gran mayoría de los vecinos se comportaron y mantuvieron el distanciamiento social, hicieron las cosas bien, y que bueno, por un poco o por unos pocos terminamos pagando el pato a la ¿Se gran permitía mayoría, algún ¿no? tipo de reunión familiar? Porque en algunas ciudades o provincias con pocos casos, como el
como ustedes, antes del baby shower, se permitía que una familia pueda reunirse, reuniones pequeñas. ¿Había algún tipo de apertura en ese sentido en Necochea o esta gente rompió todo tipo de protocolo? Sí, no había ningún tipo de autorización para hacer ningún tipo de reuniones sociales. Sí aprovechábamos lo que es las salidas recreativas con el núcleo familiar. Y bueno, de a poco habíamos podido flexibilizar muchas de las actividades que, como dije, ahora al estar controlado el brote, también es bueno decir que de los 31 casos que tenemos, todos transitan bien, no tenemos ningún caso de gravedad. El bebé está bien. El bebé está bien. Espera que, Arturo, espera, voy a Sí. sumar. Rocío, Sí. ¿a vos te invitan a un baby shower mañana, vas? No, de ninguna manera. ¿Te pasó? No. Porque una cosa que pongamos la careta, todo políticamente correcto, pero algunos lo habrán invitado a algo. Bueno, salvo que sea tu hermana o tu... No, ¿cómo? No, pero no. no. Ahora los baby Si shower Guiñaki acá- no, si bueno, Guiñaki no conoce al sobrino, no. Pero digo, acá evidentemente era una familia. No, perdón, no. Vamos, corte el director, vamos de vuelta. No le era Nico El baby shower no existía antes. Es ahora, No, moderno. pero Está bien, Rosy, la pero te estaba invitan poniendo ahora, en te un invitan aprieto, mañana. Rosy. Si habla tu sobrino, No puede hablar sobrino. O sea, los bar mitzvah y los bat mitzvah tampoco se pueden hacer, Débora. ¿eh? No se puede decir nada, que No, bueno. tremendo. Una pregunta que tengo una Sí. duda justo. A ver, dale. Preguntarle por qué, si sabe por qué le hicieron un estudio a la placenta de la madre. Claro. Bueno, porque esto es algo que se está estudiando científicamente a nivel mundial, si es que existe la transmisión vertical, es decir, si el bebé se puede contagiar en el vientre materno. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Salud, del ministro Daniel Goyan, sabiendo que la madre era positiva, estaba muy al tanto en los protocolos del nacimiento, del parto de este bebé. Y bueno, se va a remitir la placenta para el estudio. También el primer testeo dio positivo, eso es un dato, pero hay que esperar 72 horas, es decir, que el día lunes se vuelve a hacer otro muestreo y se va a hacer también un estudio serológico para poder confirmar que sea positivo. Y bueno, y en ese caso cambiará o no esta situación a nivel mundial, ¿no? Que hasta el momento se dice Arturo, que no se transmite. El paciente cero era el marido, ¿no? Y bueno, yo hoy lo decía en otra nota. Nosotros pudimos detectar mediante el interrogatorio y todo indicó que el contacto estrecho era una persona que viajó a Buenos Aires, que tuvo una intervención ahí en el Sanatorio Güemes, que contagió a su yerno, a su hija y a su nieta, y que bueno, había tenido contacto con esta mujer de 49 años, que después contagió a los hijos, y 2 de sus hijos participaron de este evento social, y bueno, ahí la Famoso mayoría de los baby shower. contagios. Bien, Arturo, gracias, un saludo. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí estaba el intendente de Necochea. Entonces, a Rocío le invitan a un baby shower y no va. No, de ninguna manera. Una amiga tuya te invita mañana. Menos en este mes, en este momento, donde los casos están subiendo. No, pero pará, y Más fuera de posibilidad. pandemia, ¿te invitan a un baby shower y tampoco vas? Fuera de pandemia, sí. Ah, bueno. No fui nunca a ningún baby shower igual, la verdad. Bueno, a ver, que alguien le invite a Rocío Oliva a un baby shower. Debe ser una de las cosas más plomas que hay. No sé, perdón. Paulo. Sí, Jamás sí. iría. ¿Vos has sido a un baby shower? No, rechacé el mío cuando me querían hacer. Perfecto. Una vez. Débora. Sí, No, yo a es una todos los baby vergüenza. shower de todas mis Es sobrinas, con tal les que mando te un regalen beso a algo. todas. Te encantaron. Encantada de la vida. Porque venían regalos del cielo. No, entonces, Empiezan a hacer juegos. Tenés que cambiar los regalos, son una No. Cambiar un baratija. bebé. Te sentís mal, estás cansada, tenés que Yo estoy confundido, perdón, No, estoy medio mareado. los regalos- ¿En los baby shower invitan stripper? No. No. Pero perdón, el baby shower es previo Previo al nacimiento del previo bebé. al nacimiento. Claro. Se puede hacer una despedida de soltera tranquilamente Bueno, también. pero- Por eso Porque no dije. pueden invitar al stripper. Chicos, no, es para agasajar a la mamá, juntar se le llevan regalitos. regalos a la madre, a lo que van a juegos. hacer. pero es- ¿Y el Hay papá, que ¿y el papá participa? Divino. No, es más para es más de mujeres. El padre sirve la gaseosa Los y padres tratan de huir de los baby showers. chisitos. Es más No de es para mujeres. Los nosotros. saladitos. Yo no estoy padres en tratan desacuerdo, de los huir que de esos van, eventos. divino, hagan lo que se les da la gana. A mí me parece aburrido, pero la señora dice algo que es muy cierto, porque hay una mala información. ¿Cuál, Algunos Paulo? creen que podemos tener una Sí. línea de eventos Ah, familiares. la señora no Rocío. Me van a La señora interpretar la pregunta, Flacker. Entre Rocío. familiares no nos contagiamos. Abrimos un baby shower, total, somos todos No. conocidos. Que vengan los hermanos y los tíos, nada. Tiene razón, Milauta. No, Tiene razón, Milauta. Fui mal interpretada, perdón. Yo le quise decir. somos mononeurales, pero qué sé yo. No, cuando Fabián le preguntó a Rocío si iría
la puse en un aprieto diciendo qué hubiese pasado si fuese un familiar estrecho. Creo que en Necochea eran todos familia, no creo que hayan invitado Sí, pero mirá a los vecinos. el señor muy familiar, pero Bueno, muy divertido. pero no lo estoy armando justificando, escándalo. me parece una barbaridad, pero le pregunté porque por ahí si es un familiar directo es más difícil. Pero decir ¿cuántos que no. familiares directos tuyos cumplieron años en esta época? No, y por no supuesto, pudiste? y no vas. No, pero la señora cree que puede ser el baby shower familiar, no, por cumpleaños supuesto que familiar, no. casamiento No, familiar. no, Paulo, no. Perdón, Me estás malinterpretando, no, Perdón. no. Bueno, en fin, dicen que, por ejemplo, vas por la Avenida Cabildo, está todo cerrado, tocas y te venden lo que quieras. Hay bares en Avenida Libertador que Eso de los tomás. bares generaste ayer, porque todo el mundo pregunta, ¿qué bares están abiertos? Bueno, chicos, vayan, caminen. ¿Eso en Cabildo? Caminen. No, dicen que en Cabildo. Dicen. Está todo cerrado, tocas un timbre y Dicen que en provincia también. Las cuevas. las cuevas, ¿no? Hay una cuarentena blue, teorema de Willy Laborda, la cuarentena blue. Nosotros no hacemos La otra. patrulla. ¿Eh? No, vamos a hacer contemos la toda la verdad. Hay Sí, cuarentena pasa- blue. pasa a decir- Cuarentena blue. ¿Vas a decir dónde? Está bien, pero la cuarentena blue es una cuarentena blue para la gente trasladarse. De hecho, uno ve mucha gente en la ciudad. No hay una cuarentena blue para el comercio está destruido. Sí, no, sí. Hay una Yo digo que hay. Mínima. Hay. Pasa que comercio. voy a decir, Hay todo el una mundo se cuarentena, ofende. Fabián, Hay peluquería que atienden, chicos. Tampoco nos pongamos la gorra. Digamos la verdad. Hay peluquería que atienden. Pero yo pondría la siguiente. Cerradas. La Vas al timbre, entras. Yo diría de la siguiente manera, Fabián. ¿No hay kinesiólogos que atienden, Débora? Sí, también. Creo que sí. Sí, ¿no? Eso- ¿Conocés gente que va? Eso puede ser una ¿Conocés urgencia. gente que va a los kinesiólogos? Peluquero no es una urgencia. Es que yo creo que se hizo toda la cuarentena que se pudo hacer. Porque finalmente la cuarentena termina dependiendo del comportamiento social. Y no Nos pusimos filosóficos. Es lo que dijo Fernán Quirós. Fabián, Es lo que dijo o sea que la- Fernán. o sea Dijo, que en tiene que haber una realidad está- confluencia entre la autoridad y la gente tiene que acatar lo que la autoridad le dice. Para eso Está, tiene que a haber ver, una a ver, confluencia. Brancatelli va a terminar O sea, de cerrar lo la que estoy idea. entendiendo es que reclamamos ciertas decisiones del Estado, aunque el que quiere abre o el que quiere trabaja. No, abre no porque no podés abrir. El que quiere se las El que ingenia quiere para trabajar. trabajar un poquitito. Bueno, toca el timbre, como decís vos, toco el Poquitito. timbre y me Y hay algunos- atienden. y hay Ah, algunos perdón, que no acá se me la corrigen. pueden Los ingeniar, ¿eh? kinesiólogos están Pero claro. habilitados. Ah, lo están dice habilitados, El señor perfecto. Luis Novarecio. Pero perdón, y Ah, muy además bien. cumplen un rol muy relevante. Muy bien, Esto Novarecio. lo digo porque la otra vez me escribieron muchos No, sí, kinesiólogos en la terapia. absolutamente relevantes en la terapia. Son Sí, no te fundamentales. hablo. No, ya sé, pero me acordé porque... Yo estoy hablando. No estoy hablando de terapia. No, pero en yo. tratamientos que eran muy importantes y que hoy estaban pausados, digo. Sí, gente tampoco con habló de necesidad eso. recuperación. Tampoco No. habló de acuerdo. eso ya. No me hablen con el corazón, hablo de otra cosa. Hay todas las. Hablé con el corazón. Sí, Viniste en malísimo realidad, hoy. todas las Vos actividades. estás tremendo, ¿eh? No, pero Fabián, No, yo está conozco el malo, caso malo. de dos Hoy está lavaderos malo. de auto No, ahí hay un lío. que se lo cerraron. Hay una interna tremenda, hay una guerra de lavaderos de autos. Sí. Y es un tema que va a explotar. Insólito. Está Reina Rich. Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, se levantó, mirá. Ahí está. Ahí está, ahí volvió Reina. Hola, Reina. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, leí una nota hoy tuya en Exitoína, leí. Ajá. Que estás contás lo que mucha gente le pasa, pero vos lo has contado muy bien. Si querés repetir un poco de tu situación, de lo No que estás sé. viviendo. ¿De qué tema? No sé qué leíste, no leí yo ningún portal. Situación económica, cómo tu escuela, cómo enfrentar esto, porque no podés tener alumnos presenciales. Naturalmente la historia pasa por ahí, ¿no? La historia económica de una escuela, obvio. Sí, Y un en poco este planteabas caso las dificultades tengo- que tenés. Yo tengo 3 escuelas y si bien hemos tramitado lo que se debe tramitar y nos han dado una ayuda, y ante todo quiero decir que yo estoy muy feliz con la decisión que está tomando nuestro presidente, el Estado, de cuidar primero la vida. Es un momento difícil. Hemos recibido ese, no sé, pues mi contadora y mi socia que hace Sí, números, las ayudas para pagar los salarios, básicamente es sí, eso. pero Sí. pagar los salarios Sí, sí. no sostiene 3 edificios. ¿Cuántos empleados tenés, Reina? Bueno, tengo muchísimos maestros que están a porcentaje, asalariados son menos, pero digo, uno no sostiene una empresa. Vos tenés tres locales. Son 3 locales enormes, la luz, el gas, el teléfono, los impuestos. Entonces, está complicado. Y sobre todo que, por ejemplo, no pude creer que de luz vino lo mismo en el mes de mayo y de junio que en abril, que en marzo, que estaba todo a tope. Espera porque está Damián Dipache, que es especialista en el tema.
¿Por qué a Reina le vino lo mismo de luz en marzo que en mayo? Porque en realidad toman el mayor consumo que tuvo y ahora el ENRE está verificando esa situación y lo que va a tener que hacer es reclamar, desgraciadamente se va a tener que tomar el trabajo de reclamar para que le tomen la factura más baja desde el año 2017 a la fecha. Mira todo lo que tiene que hacer Reina. Explicación poco Ojo, porque diferente. este tema, Reina, que acabas de tirar es un tema muy importante. Por ejemplo, muy importante lo que acabas de decir. Reina, en el tema del gas, lo que a mí me contaron es que como la cuarentena impedía, pues sabes que van a leer los medidores. Sí, no pueden ir a los medidores. Tienen que ir a leer los medidores. Entonces, muchas veces lo que han hecho es copiar la factura anterior. Pero la factura anterior vos tenías el negocio o la escuela te digo cuál es el sistema. Copiaban el consumo anterior, pero no veían el consumo listo, nuevo. ya le explicaron a Reina. Seguimos, Reina, dale. Uno la luz. Sumado a esto, todos los estudios de arte del país, de danzas, de comedia musical, vienen afectados porque en el verano no tenés más que una colonia, un curso, 2 cursos, y utilizás ese tiempo para invertir en pintar, arreglar el baño y poner lindo el establecimiento para empezar el mes de marzo. O sea, venimos golpeados. Las rentas son altísimas. Y ya te digo, todo esto que bueno, habría que reverlo, igual que cómo se va a manejar el tema impositivo, porque para que uno se pueda recuperar, los pocos empresarios que no nos fundimos, gracias, Reina, tener este tiempo, tenemos que tener una ayuda de algún tipo de descuentos impositivos, porque el otro día me mostraron las cuentas que debíamos de impuestos y casi me desmayo. Gracias, Reina. ¿Por qué gracias? Porque venimos, porque Reina, venimos de un debate, Damián Dipache, que es economista, venimos de un debate justo antes que entraras vos, sobre eso, cómo un empresario está hoy enfrentando la situación. Y no solamente cómo la estamos enfrentando, y esto no es una queja, ya te digo que yo estoy feliz con la postura que tomó nuestro Estado y creo que la salud, y que para eso también hay que sostener la energía y poder estar creativo, tener nuevas ideas, que es de lo que yo me dedico en mi escuela, soy la que tengo que estar pensando todo el tiempo propuestas nuevas. El tema de llegar online tiene sus virtudes, porque por ejemplo ahora habría a todo el país y al mundo que puedan tomar clases y que haya llegado para quedarse. Que el día que volvamos a ocupar las aulas... ¿Y el online funciona, Reina? Funciona en una menor medida. Hay muchas familias que ya estaban en clases en marzo que no han podido pagar por lo que es público, todos los monotributistas, toda la gente que no recibe ingresos. Entonces, los maestros y la escuela decidió, por supuesto, no dejar a ningún alumno que ya estaba dentro sin clases, pero entonces se sumó que un montón de gente no paga, que nosotros hicimos un gran descuento porque había que ver qué pasaba con todo lo que era online y ir estudiándolo y descubriendo. Entonces, ¿fuiste a algún banco a plantear esto? ¿Por qué algún banco? No, para que te presten una tasa muy baja o te permitan pagar los impuestos, o lo que decís vos, o lo de los impuestos que te hagan un descuento, hablaste con alguien del gobierno. El tema no son los números, lo mío no son los números, pero tengo entendido que cuando tenés algún tipo de ayuda del gobierno no podés pedir créditos. Porque de hecho nos habían otorgado un par de créditos donde manejamos las cuentas sueldos y creo que entendí eso. ¿Damián? Pero al margen de eso... Bueno, el crédito es una ayuda al gobierno, en definitiva, pues una tasa subsidiada. Más baja. No sé qué otro tipo de ayuda podría estar pidiendo. Y eso... Crédito 24% o el ATP... ¿Pero poder recibir ATP más crédito o no? No, pero yo no hablo... Esa parte. El tema del crédito lo sacaron ustedes en este momento. Sí, lo saqué yo. Perdón, la pregunta pero es... sí, chicos, hay una cosa muy importante y que la quiero poner y embanderar por todas las escuelas de la Argentina. Estamos haciendo un protocolo. Mi socia Adriana Reisler se ocupó y ahora son como 70, 80 escuelas. Entonces, la verdad que en una escuela de arte donde los espacios son enormes, que un maestro que ahora corre todos los muebles de la casa para dar un pedazo de baile con una pared lisa y sin cosas, la clase pueda ir a la escuela,
dar la clase desde el aula. Mira, Reina, porque te puedo preguntar un tema nada que ver. Sí. Pero me parece que abriste la puerta. Y sos una de las personas indicadas para esta pregunta. Hablando de protocolo, y vos conocés el Bailando por un Sueño más que nadie. ¿Se puede hacer el Bailando este año? Mira, bailar sin Te tocar. hablo de protocolo y el Bailando, te mezclo y pandemia, las tres cosas. Bailar sin tocarse en una clase es lo que haces, porque en ninguna escuela de baile hacemos partener. Yo en mi carrera de formación profesional tengo partener, pero te quiero decir, uno baila suelto. En el Bailando lo que sucede es que se complica mucho porque vos bailaste las acrobacias, los enlaces, la soltada. Todo eso ocupa mucho tiempo musical, que si tienen que bailar todo el tiempo, uno al lado del otro, iguales, sin tocarse, va a complicar el certamen, lo atractivo de la danza. O sea que vos técnicamente recomendarías otro tipo de formato, por ejemplo el humor o cantando. Y en Chile mirá lo que pasó. Porque en Chile viste que le pusieron una multa, Reina. No, y hay una pareja positiva, ¿no? Y una pareja positiva. Sí. Lo que digo es, en este momento, porque también, aparte de ser empresaria, soy actriz, abrí un teatro en mi escuela de Palermo en el mes de diciembre, no hay laburo, no hay fiestas, mis maestros no tienen shows, o sea, la situación del medio artístico, aparte del empresarial, es caótica. O sea que yo no diría jamás que no se abra un programa. No, ya sé, por supuesto que no. Por eso dije, yo no dije que no se haga el programa. Yo dije otro formato que se haga dentro del programa. A eso me refería. Y vos un poco dijiste hay bailes que se han visto, como por ejemplo el de precisión. El de precisión, sí. Cuadrado, todos haciendo separados lo mismo. Pero digo, ¿cuántos ritmos hasta que no te aburra? Claro, hasta que no te aburra. Esperá que lo vamos a sumar a Nicolás Cuño, el dueño de Key Biscay. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, qué alegría verte. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Volvés al Bailando, escuché? No, además Reina, que es una dama, dijo cuando vos bailaste. Reina, yo si algo no hice fue bailar. Pensé que volvías. Fue lo mejor que se vio. No, Nicolás. Me puse contento. Reina, perdón. Estabas con Barbie Reali. Sí, una genia. Ella empezó en mi escuela de Belgrano cuando tenía 8 años. Una genia. Sí, Una después genia, yo la puse de chiquita. Le mandamos un beso. La vida le tocó que una vez me cayó conmigo. La vida fue injusta con Barbie Reali. Pero después le fue bien. Después le fue. No se retiró. Bueno, contanos, Nicolás, ¿cómo ves todo? ¿Cómo andás? No, y todo es un poco, estuve escuchando un poco el programa. Yo estoy, como dice Reina, ¿qué tal, Reina? ¿Cómo andás? Un gusto estar compartiendo con vos este momento. Pienso un poco lo que hablaban ahí, que está el economista, me pareció también muy interesante. Es un momento muy difícil. Siento que el Estado hizo las cosas bien, nos cuidó. Yo estoy contento los resultados de lo que está pasando, pero también estoy de acuerdo con lo que hablaban ustedes, es que no ayuda la parte económica. Me parece bien desde el lado de cuidarnos, desde la salud, me parece genial y lo más importante, pero me parece que nos estamos quedando cortos con la parte económica. Fay, vos dijiste algo muy interesante. Hoy la parte privada es la que paga todo y la que con los impuestos que pagamos podemos subsidiar un montón de cosas, y el Estado. Y me parece que hay mucha gente, muchas empresas hoy que no van a volver a abrir. Y eso va a hacer de que cada vez ¿Vos menos notás gente... eso, sobre todo en el mundo textil? Yo hablo en la general, no sé si es textil, veo bares, veo teatros, veo en la general de todo. Lo veo que realmente la pyme está complicada, y cuando recién hablaban de qué manera ayudar, es dando facilidades. Facilidades para, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no podemos fabricar hoy, y se nos viene la temporada de verano, no pudimos vender el invierno, y tenemos que ver cómo conseguimos activos para poder afrontar. ¿Tus talleres están en la ciudad o en provincia, Nico? Hay en todos lados, es un poco de los dos lados, pero están difíciles los dos de poder ¿No trabajar. te habilitan el taller? No. ¿Cómo ve una fecha importante como es el Día del Padre? Porque para el sector textil es muy durísimo, importante. ¿no? ¿Cómo lo ve esa fecha? Que no se corrió. Estaban pidiendo que se corra un mes. Pero no se corre. No se corrió el Día del Padre. Hoy la venta depende nada más de la parte online que se está haciendo. Hay una realidad que capaz, parece que el lunes se puedan abrir los locales de la calle, de Palermo, los locales que no tienen, que no están sobre las avenidas. Esperemos que así sea. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro caso,
tenemos la mayoría de los locales en Vos shopping. estás mucho en shopping, Igual- Nicolás. Claro. Sí, la mayoría shopping, que está todo cerrado. Igual lo que planteo, me parece, es las generales que siento que la pyme hoy da el 70 o el 80% del empleo y que creo que hay que cuidarla, creo que tenemos que ayudar a que no cierre ninguna pyme, que sigamos dando trabajo y que la Argentina, que fue la clase media trabajadora, siga subsistiendo y apoyar a esa gente y a esos empresarios, esos emprendedores Así que es. pueden tener 2 empleados, 150 o 300, que sigan teniendo ganas de seguir trabajando en este país. Ganas de seguir y aportar invirtiendo. a este país. Espera que la voy a sumar a Rocío, porque vos tenés las escuelitas. Yo tengo 4 academias de fútbol de nenas y nos pasa esto también. Lo mismo que parecido a lo que en lugar de bailar Sí. hacen fútbol. La misma situación. La misma situación. Tenemos profesoras que tenían hasta 3 trabajos y hoy les queda solamente el de la academia. O sea, no nos queda otra que ver cómo podemos hacer. El tema es que mes a mes se va complicando más. Nosotros ahora estamos haciendo una rifa de esa plata que juntamos, poder pagarle a varias de las profesoras. Como también te encontrás con profesoras que te dicen, no te preocupes este mes porque yo me puedo mantener, porque mi marido está trabajando, pero también tenés profesoras que lo necesitan sí o sí. Y ante eso es como una desesperación. O sea, nosotras buscamos la manera. Ya tocamos los ahorros, pero apostamos al futuro de que en cada de esos hogares de esas nenas van a volver a la academia porque esos padres van a tener trabajo. ¿Les ha pasado a los tres, porque los tres son laburantes, digo, ustedes tres, ¿les ha pasado de sacar del bolsillo para pagar sueldos? En nuestro caso, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Rocío? Sí. Yo también, porque- Reina también. ¿Te pasó? Sí. La primera vez más grave que tuve en estos 24 años que estoy cumpliendo con mis escuelas fue la gripe A. Y esto lo está superando ampliamente. Sí, gripe A no Yo lo que tuvo considero- cuarentena, gripe A tuvo no clases. Sí, Pero nosotros se adelantaron las vacaciones de invierno. Largo. Pero Nosotros no fue. decidimos cerrar un mes que cuando tenés rentas muy importantes de edificios muy grandes como son los nuestros, es muy duro. Les pregunto a los tres, sobre todo vos, Nico, que tenés mucho local en shopping, ¿te están cobrando el alquiler, Nico? Mira, yo lo hablé en otro momento, los shoppings se están adecuando y me parece que va a ser en conjunto salir adelante juntos. Hoy creo que yo tengo contacto con los shoppings y muchas de las marcas tenemos un grupo grande y estamos tratando de juntarnos, unirnos y ver cómo salimos juntos de esto. Están todo en un periodo de negociación, pero considero que los shoppings saben que sin marcas no hay shoppings. Y Pues sin, me decían que la idea de los shoppings era ayudar por lo menos con el tema de los alquileres, eso es lo que me Sí, dijeron. pagando Reina, expensas sí, y- pagando no expensas y pagando no... alquiler y pagando no los alquiler. gastos. Reina, ¿vos alquilás o es tuyo? No, las 3 escuelas son alquiladas, sí. ¿Y cómo hiciste con el alquiler? Pues son espacios grandes. El primer mes veníamos con el envión y pagamos y en el mes de mayo empezamos a hablar y a decir que realmente no llegamos a pagar. ¿Y qué te dicen los dueños? ¿Te aceptan? También el dueño forma parte de los dueños. Vive a veces de eso. Son delicadas negociaciones que se las pone al horno mi socia y que bueno, veremos cómo siguen, ¿no? Esto desgraciadamente no es algo que va a terminar en un mes. La educación va a ser de los... de lo último. ¿no? De lo último. Así que realmente hay que pensar en un futuro, en la vuelta, como dicen todos, pero yo lo que rescato de todo esto es que si uno se angustia, le agarra miedo, no tiene confianza, no tiene esperanza en que va a salir y que lo va a lograr, no te sirve para nada. O sea, te vas para abajo, te bajan las defensas, te agarras cualquier enfermedad. Entonces apuesto a la confianza, a la alegría, a la fe y a la creatividad como para que todos nos reinventemos de alguna manera. El hecho de que, por ejemplo, las clases online ahora las pueda tomar un chico desde La Quiaca hasta en Orlando y en Panamá, que se anotaron un par de alumnitas argentinas, hace que se abran panoramas que todavía hoy no nos ayudan a salir de la crisis. Claro, pero ni siquiera que se complique, se meta en el... yo te voy a decir una... Sí, decinos, ¿cómo se contacta con vos? Decinos. En Danzas Reina Rich de Instagram, al entrar, están los 3 teléfonos que manejamos por WhatsApp.
Las secres, aunque sea desde la casa, trabajan, así que ahí tienen toda la data. Yo te voy a decir algo, aunque económicamente que haya gente que se anote y que quiera hacer clases online, no te cambia la ecuación, sin embargo te cambia el anímico. Para ambas partes. Para ustedes y para el que recibe la clase, me parece a mí. Creo que es un gran aporte de ánimo, me parece. La anécdota que 2 alumnitas que estudiaban en la escuela se fueron a vivir a Panamá, la madre se enteró por un portal y llamó y están de vuelta con su maestra que no habían podido. A la maestra, ¿sabe lo que le genera eso? Pero por supuesto. Reina, cuentos duros, hay cuentos muy duros de alumnos que no tienen para comer. Que no pueden pagar, claro, por supuesto. Reina, un beso enorme. Gracias. Chau, chau. Nico, por online se puede comprar. Sí, @Quivigena Argentina. Digo, es por online, ahora. estamos, la verdad que viene creciendo, @Quivigena Argentina. Agradecerte y pienso que es un momento en apoyarnos todos, como dice Reina, tampoco caernos, y hay que transformar, pero creo que es un momento, como hablaban en el piso, de que hace falta acompañar la pandemia de la salud, que está muy bien, y lo repito, con la parte económica, para que las pymes sigan en pie y de esto salgamos todos para adelante. Como tiene Nico, que ser. abrazo enorme, me encantó reencontrarte, aunque sea un gran tipo, Nico, un gran tipo que hace actividades otras aparte de esto, un gran tipo. Aún vamos a Muchas convencerlo gracias, que Fabio, que vengas acá para hablar de otros temas. Rocío Oliva, cuando volvamos de la pausa, va a contestar si va al bailando. ¿Cómo se ríe? No, ya la vamos conociendo. Cuando ella te contesta que sí o que no algo, te lo contesta enseguida que sí o que no. Cuando la respuesta no viene enseguida, hay un... Ahora que llegó... ¿Me dijeron después de la pausa o no? Claro. Bien, Y la otra pregunta, es ¿quién fue el mejor jugador de fútbol de la historia? Ronaldinho. Ahora, es la tercera vez que se lo pregunto, la tercera. No vuelvo al bailando, yo aclaro, porque muy generosamente no. ¿Por qué nos privas de ninguna eso? imagen. No, ninguna Por imagen. favor. Ninguna imagen. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos. Cumplen la función de un partido único. Tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, son el equivalente al de Stalin, al de Hitler. La verdad que con todos los problemas y la tristeza que estamos viviendo, agregar este tipo de declaraciones de parte de una persona como Zaffaroni, con el respeto que todos le tenemos, es muy triste. No podemos utilizar ejemplos como la dictadura, como el nazismo, que han sido tan caros a la vida de los pueblos para cualquier cosa. Bueno, ahí estaba Victoria Donda y acá vamos a decir esto. La hemos criticado, yo la he criticado a Victoria Donda, pero hoy debo llenarla de elogios. Hoy Victoria Donda hizo todo lo que uno esperaba que hiciera. Quien ocupa el lugar que ocupa Victoria Donda en el INADI. Esto tenía que hacer. Correcto. Y además con muy buen argumento, que es lo que dice Débora. Sí, absolutamente. Por favor, no usemos No banalicemos la contexto. A ver. los genocidios en la historia de la humanidad, entre ellos el más utilizado, que es la Shoah o el Holocausto, para todo, ¿no? Para Porque no te gusta la tapa de un diario. cualquier No, y cosa además de Hitler. con el ícono judicial del kirchnerismo, digo. Claro. Alguien desde adentro iniciándole una causa a alguien que parecía intocable en el kirchnerismo, la verdad que... Vamos a preguntar a Brancatelli en esta cosa, ¿sí? Si se pone al lado de Donda o si se pone al lado de Zaffaroni. No. Si te pone al lado de Zaffaroni, llegamos a las 3 de la mañana con el programa. Si te pone al lado de Donda, cambio de tema. Despedimos hasta el lunes. Cambio de tema. No, sin lugar a dudas, no quiero llegar hasta... O sea, si querés que sume para el programa podemos sumar, pero... No, tu opinión. No, la opinión es acompañar a lo que dice Victoria y tratar de ser un poco más medidos y serios, concretos al momento de emitir una opinión. Vos estarías de acuerdo en lo conceptual, pero no en la frase de Zaffaroni. Exactamente, en la forma y en el dicho. A vos lo de hegemónico te gusta. A momento. ustedes medios hegemónicos les tira, les gusta. No, es una frase que es para analizarla en una discusión secundaria, no en esta tal cual, ¿no? Del predominio discursivo y demás. Noriega mira y dice, perdimos casi 2 horas de programa, había que haber empezado con esto, ¿no? Claro. Y Noriega mira como diciendo, ay, se me hace agua en la boca, dice. Este era el tema. Se tienen que enterar Lo que de hace Hit- 20 y pico perdóname. de años que está internet, que eso de los medios, no va. Lo decía Cada Débora. vez que se no. utiliza... cada Lo vez decía que se Débora, utiliza- no. Es antiguo. Pero no solamente en Zaffaroni, cada vez que se utiliza a Hitler como ejemplo... No, basta de... Nada bueno puede salir de algo. Perdón, del mismo modo que lo criticamos a Zaffaroni, también lo criticamos a Sebrelli. Sebrelli lo aclaró en este programa, dijo, bueno, lo de Varsovia estuve... Basta, Nunca hay gueto que de utilizar ejemplos Varsovia, que tienen que ver con un dolor tan Holocausto, grande. basta, Pero no. Gustavo pone un punto clave. La gente no es manejada, elige, tiene internet, hace lo que se le da la gana, no tiene una sola neurona.
creer que está todo manejado. Ya ni sabés cómo son las tapas de los diarios. Exacto. No sabés cuáles son las Cambió tapas. totalmente todo. De hecho, tienen dos, la virtual y la de papel. Está bien, pero esa obsesión por los medios tradicionales, en todo caso, e impartir el miedo, porque después dicen que los medios somos los que generamos la angustia y en definitiva son ellos. Ah, bueno. Cuando te comparan con un genocidio como ha sido Pará, ese. pero por eso digo, Es para ridículo. Úrsula, no comparar con algo tremendo como eso. Sí podemos dar una discusión secundaria de cuál es el efecto que logra, cuál es la sensación que generan en la gente. Hay una discusión del rol de los medios. Pero no tenemos ya el control. Pero no tenemos el control de la Al agenda. principal jurista argentino, reconocido en tantos lugares, negando y relativizando lo que ha sido una tragedia mundial como ha sido... Es lo que acabo de decir, no podemos utilizar ese ejemplo, pero bueno. Como ha sido el nazismo, con la implicancia que tiene hoy, con la apertura de estos discursos en pos de la libertad de expresión, que cualquiera dice cualquier barbaridad, ni siquiera necesitas un medio que propare eso. Sí. Ni siquiera. Vamos a hacerle a Rocío Oliva 3 preguntas. La última es la tradicional, de las 23 y 15. Pobre. Vamos a ver si ensayó respuesta, obvio. Es como depresión esa pregunta. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí. Fue la contratapa de 2 diarios. Sí. Hablando de diarios, tu respuesta o tu no respuesta. Primero, ¿te invitaron a Bailando? No me invitaron al bailando. Este año, pero todos los años te invitan. Todos los años me invitan, sí. ¿Y por Igual qué? este año no es mi prioridad el bailando. Sí. ¿Y por qué no irías? No, antes no iba porque sentía que no estaba preparada, en realidad. ¿No bailas bien? Y claro, eso es una cosa. Pero No, ponele que podía- puede ser como yo, que no bailo ponele bien. que podía ensayar. Pero bueno, tenés que estar preparado para pararte ahí y bancarte todas las críticas que te hacen, ¿o no? Ah, no te preocupa tanto lo que te pregunten de Maradona, sino que te critiquen, que te pongan un 0. No, quizás hay formas y formas. Cuando es una forma como más agresiva y demás, a mí ya no me gusta. Y para pasarla mal, prefiero no. Quizás si estoy en otro momento. Depende también del momento de la vida de cada uno. Hoy me decís, podría ir al bailando, pero hoy no es mi prioridad en la vida. O sea, mi prioridad hoy es trabajar, crecer y tengo otras cosas. Y el bailando no es un trabajo. Pero quizás que... Pero me mirá dicen que hay en el gente que le momento. ha ido muy bien y ha ganado plata y ha formado una carrera después. Sí, pero bueno, hoy... No la convencí, no. Va por otro lado. No soy el Hoy Chato voy por Prada. otro lado. No soy el Chato Prada, no la convencí. Aportaste mucho, ¿no? Bueno, el Chato Prada tampoco, mi amigo el Chato tampoco te No, convenció. Nos hacemos ¿Es reuniones. verdad, como dice Ventura, para qué le preguntás, Ventura, no conmigo? ¿Es verdad la leyenda que Maradona no te dejó ir al bailando? No. Un momento te ofrecieron que estabas en pareja con él. Sí, muchos años estando en pareja me ofrecieron el bailando. Y no era que Diego decía que no. No, porque tipo yo decía que no antes de preguntarle a él. O sea, quizás. ¿Y después no le era un tema preguntabas a él? conversar. No, porque no era un tema a conversar. La respuesta yo ya la tenía. Quizás Y él sí. no te decía sin que vos le preguntes, no vas a ir al bailando. No, tipo, me invitaron al bailando, pero les dije que no, porque no da. ¿Y él qué te decía? No, bueno, está bien. O sea, como no se ponía en duda el momento ese, Nunca quizás- había debate. Claro, hay que ver si había debate. ¿Y vos decías que no, porque estabas convencida o porque pensabas que Maradona iba a decir que no? Porque no me quería ir como en ese momento que te digo a ¿O te ponerte algo que... te podías sentir usada y a él le podía molestar? No, usada no. No. Yo voy a un lugar cuando me siento bien y cómoda, a, tipo ir bailando y que te digan de todo. En ese momento que yo estaba como en el auge de los líos, ¿entendés? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa que te digan? A ver, ahí digo. ¿Qué te No, hubiera bueno, preocupado en ese momento? Hay formas y formas. A veces escuchás cosas que no están buenas y yo no las tengo ganas de escuchar. Sí. O sea, como, Bueno, bailas pésimo, anda a tu casa, casi acá, te dicen algo así y decís... ¿Y hubo algo que no hiciste y que ahora podés hacer en este estado? Buen punto. Digo, ¿hubo algo que Buena pregunta, no te dejó? Diego. Muy buena pregunta. Sí, trabajar, desarrollarme, crecer, hacer lo que me trabajaste. gusta. No. Pero No, por la verdad que decisión no. propia, ¿o no? No. Pues la pregunta es como no porque él no quería realmente. No te dejaba trabajar si no. vos querías ir a hacer algo. Diego, como quizás tantos Lo hombres. de hoy ¿eh? con Gabriel, por ejemplo, no lo podrías haber hecho. Lo de hoy El programa, digo, en Canal 26. No. No lo podrías haber No. Mis O academias la radio, tampoco. o la radio, las academias tampoco. Las academias, que es algo bueno, interesante, de jugar al fútbol y demás, que era algo que le pudiera gustar. En un momento las conocí. Lo de que vos sos tan identificada con River, ¿es verdad que llegó a molestar en algún momento o se dijo así? No, pasó que en la final, tipo, dijo acá no se ve la final de la Libertadores y para mí era algo muy importante. ¿Vos no viste el 3-1? Sí, lo vi, pero me fui de Claro, mi casa. En otro lugar. Y viene el tercero, y viene el tercero, y viene el tercero. vi ¿Vos sola. no lo viste en tu casa? Claro. Y después hubo que volver a casa.
Después hubo que volver. Sí. ¿Y cómo fue? Vuelta, claro. Pero perdón, pero ¿Cómo Diego fue? no miraba la final de Diego no miró la final de la Libertadores. Diego no miró la final de Libertadores. más importante. Pero pará, ¿cómo sabía que Boca iba? Qué olfato, ¿eh? ¿Cómo sabe? ¿Cómo? No la Ya quería ver. veía, él veía mal a Boca antes del partido. No, dijo, acá no se ve la final de Libertadores. Tipo, Claro, sí, quizás la vio yo la ella quiero por un ver. lado y él por otro. No la No, pero ¿Y él no la vio? Él no la vio. Diciendo. No la vio. Ah. Pero fue ¿No vio el 5 partido minutos más antes, importante de la historia del fútbol argentino? Bueno, pero... Bueno, yo pensaba lo mismo, tipo, no vas a ver, es la final más importante del fútbol. Porque vos Es te la marca pensabas de historia. vos te pensabas ganadora. Yo siempre Lo ibas a quería ganar gastar. a River, Lo la iba- verdad es que... Querías verlo con él para gastarlo. Mirá ahora el presidente a quien llamó, a qué director técnico llamó para preguntarle cómo sigue el fútbol. Sí, no, a ver, la verdad es buen punto. Vamos a explicar. El presidente contó hoy que habló con Marcelo Gallardo para preguntarle el regreso del fútbol. A mí me sonó medio fuego de artificio, ¿no? Hay un lugar, hay ministro de Deportes, Lamens, que está muy activo Sí, trabajando. hay otro Hay una AFA, hay también. amigos, Pero el presidente de la hay que Superliga. recordar que es un tipo muy Pero vos Me sabés- sonó un poco demagogo ¿Sabés qué llamar pasó a. el miércoles, ¿no? Sí, ¿qué? El miércoles había una reunión en AFA para hacer un protocolo. Que no tuvo lugar. ¿Y sabe por qué no tuvo cayó. lugar? ¿Por qué? Porque hubo un llamado de arriba para decirle, no es el momento que ustedes generen Por falsas eso. expectativas. Entonces, por eso digo, y hoy la genera el presidente contando lo de Pero esto Gallardo. pasó hace ya muchos días ese Sí. almuerzo. Esperen que no quiero olvidarme. Ahora viene la pregunta a Rocío Oliva, un clásico de No se Intratables. olvida. ¿No? No, a los chicos, pone un segundo, sacamos un segundo a los dos dioses, para poner a otros dioses, laburantes, chicos de una sucursal del Correo de la Avenida Purredón. La verdad, ven que están laburando, amabilísimos, estábamos con otra gente trabajando, no tienen mampara. Claro. Me pidieron ellos, por favor, si les podía sacar la foto y que si podíamos mostrar en Intratables, no sé quién es el responsable, pero seguramente la ven en tele y alguien va a hacer algo. Sí. Después fui a otro depósito al lado, que los muchachos le pusieron unos plásticos también, donde te dan la... Digo, que alguien seguramente reaccionará de mantenga acá a la su laburo, semana ¿no? y Dios quiera que lo pibes. La verdad, una buena onda terrible. Tenés que laburar, sin una mampara Bueno, adelante. por pedir protección. ¿Cuál no fue el deberían mejor entrar jugador de por fútbol de la Italia. historia? Dale, Rocío. Vamos, No lo jugátela. dudes. Mirá que acá me uno con Brancatelli Hay también, ¿eh? tantos jugadores buenos en el Gracias, No, Rocío. porque no Gracias a repite todos. más. Ya viene Animales Sueltos con Luis Novaré. Cada día se hunde más. Es la venganza, La pero no respuesta la cada acaba de vez es peor. Está brava. Hasta el próximo lunes. Chau.